la mayor parte de la sociedad se va a volver más inútil de lo que es a día de hoy. Es que estamos yendo hacia un mundo donde la producción de lo que sea, de un PowerPoint, de un informe, lo va a hacer la inteligencia artificial, porque prácticamente puede hacer muchas de las cosas que nosotros venimos haciendo más rápido y más barato. Por ejemplo, en una mamografía puede encontrarte algo, una inteligencia artificial 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. El médico, ahora le tengo que decir que la mejor forma de ayudar a la sociedad es que se siente en una silla, porque si se involucra, empeora el resultado. ¿Qué dice? Y esta es la pregunta que la gente se tendría que estar haciendo. ¿Qué voy a aportar yo de valor cuando lo que vengo aportando hasta ahora, que era mi inteligencia, deje de tenerlo? John Hernández, el mayor referente en inteligencia artificial en el mundo hispano, divulgador, conferenciante y director del máster de IA de Big School. Millones de visitas al mes en YouTube, miles de personas y empresas formadas por él. Hoy nos explicará cómo sacarle partido a la inteligencia artificial para ganar tiempo, dinero y oportunidades, y qué tenemos que hacer para no quedarnos atrás. Hay que entender la inteligencia artificial no como algo opcional, sino como un tema de competitividad. Que tú puedas utilizar la misma tecnología que está utilizando el gobierno de Estados Unidos, la CIA, el FBI, no ha pasado en la puñetera vida. Puedes estar al nivel de una multinacional con muchos millones de euros de presupuesto con tu IA de 20 euros. Y eso es una ventaja competitiva que no hemos tenido nunca. ¿Para qué otras cosas podemos utilizar la inteligencia artificial que no nos damos cuenta? Y hablamos de algo que esté presente 24/7. Tú imagínate que yo voy a la pastelería, digo, voy a ir por la bomba de chocolate, y de repente me salta una voz en la oreja que dice: John, llevamos 3 meses con una nutrición súper cuidada, tío. ¿No crees que es mejor el vegetal? Y me cogeré el vegetal. Eso, en 2 años como mucho, 24/7 con nosotros, y va a cambiar completamente el mundo. ¿Cómo hacemos una pregunta correcta para que nos dé una información válida? Lo primero, el chat está muerto. O sea, lo de interactuar con la IA para sacar información es de 2023, 24 y 25. Okay. 2026 va de dar. En los últimos meses nos han bombardeado con la misma idea de que la inteligencia artificial ya puede empatizar, entendernos, pensar, incluso hasta sentir y tener conciencia. ¿Será verdad? Hoy lo vamos a responder con un experto, yo creo que de las personas más actualizadas en este tema que existe en habla hispana, y vamos a darle un vuelco de tuerca para saber cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial a nuestro favor, hacer que trabaje para nosotros y poder ganar tiempo, dinero, oportunidades, y también proteger a nuestra familia de todas las cosas que hoy en día van sucediendo también a raíz de la inteligencia artificial. Así que prepárate para esta entrevista, porque estoy segura que vas a aprender muchísimo y vas a aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la inteligencia artificial en esta nueva era. Y antes de arrancar y presentarte y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, quiero que dejes en los comentarios la siguiente respuesta a esta pregunta que te voy a hacer. Si hoy pudieras hacer más eficiente alguna tarea específica de lo que haces en el día a día, ¿qué tarea te gustaría delegar a la inteligencia artificial? El trabajo de tu día a día, responder correos, aprender algo nuevo, una nueva profesión, un nuevo idioma. O sea, ¿qué te gustaría a ti delegarle a la inteligencia artificial? Déjalo en los comentarios, porque hoy vas a descubrir si eso es posible. Con eso damos la bienvenida a John Hernández. Bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí hoy. Un placer. Te decía fuera de cámaras que esta es la primera vez que traemos este tema a este espacio, así que quiero que hablemos no solamente de actualidad, sino también del uso práctico que podemos dar a la inteligencia artificial. Así que mi primera pregunta, yo creo que no es la primera con la que arrancaría una entrevista usualmente, pero creo que es la más controversial. A ver, se dicen muchas cosas hoy en día de la IA, y quiero que hoy podamos también tener esa oportunidad de desmitificar que sí y que no. Se ha escuchado mucho de que, bueno, hoy en día con cómo va esto evolucionando, parece ser que ya piensa, ya siente como nosotros, que es posible que ya empiece a crear su propia conciencia. ¿Qué tan cerca estamos de esto? ¿Esto es real? ¿Cuál es tu postura? No, no lo es. Es decir, no tenemos ni idea. El tema está en que lo que hemos creado es algo que hace cosas que creíamos que eran de humanos y que no sabemos hasta dónde puede llegar. De hecho, hace muy poquito, hace unas semanas, se presentó una nueva investigación por parte de Anthropic, que es uno de los laboratorios, en que han encontrado que ha emergido una especie de subconsciente
en la inteligencia artificial. Un espacio como el que utilizamos los humanos en nuestro cerebro para procesar cosas sin ser conscientes de ellas, que nos ayudan a poder hacer todo lo que hacemos, ¿no? Pues eso ha emergido, por ejemplo, en las últimas inteligencias artificiales. Con lo cual, tenemos que tener una cosa muy clara, ¿vale? Lo primero, no es como un humano. Yo dudo mucho de que haya sentimientos por parte de una inteligencia artificial, pero es una caja negra. Es decir, no sabemos bien qué pasa dentro. No nosotros los normales, sino los científicos que lo han inventado no acaban de entender esta tecnología. Con lo cual, tenemos que cogerlo siempre con pinzas, pero yo te diría que nos bajemos a tierra, que nos bajemos a qué es lo que realmente podemos ver de forma tangible y nos olvidemos de pensar lo que podría quizá llegar a ser. Si la IA en un futuro desarrollara una conciencia, emergerá, pues no tenemos ni puñetera idea, y con lo cual creo que tiene poco sentido ponernos en ese escenario, aunque pueda ser un poco interesante y pueda tener una parte pues de tomándonos pues unas cervezas, charlar de ello. La realidad es que tenemos problemas mucho más importantes, beneficios mucho más importantes que aprovechar con la inteligencia artificial, que los tenemos ya delante nuestro, y con lo cual pensar en lo que podría llegar a ser a veces no es tan interesante como pensar lo que ya a día de hoy es, porque yo creo que ese es el mayor problema que comete la mayoría de la gente, que es hablar de la IA en términos futuros. No, esto no es solo el presente, sino que vamos tremendamente tarde. Y eso es interesante lo que acabas de decir, porque creo que a veces incluso por pensar en lo que podría llegar a suceder, dejamos de perder la oportunidad de aprovechar esta herramienta ahora mismo, ¿no? Es decir, como una ventaja competitiva. Y eso, una de las cosas que mientras preparaba esta entrevista descubrí, y es que es verdad que las mujeres hoy en día tienen incluso menos uso de la inteligencia artificial que los hombres. Se hablaba de un 26% según Harvard, pero está mejorando, pero muchísimo menos en términos generales. Pero entender esto me choqueó aún más. ¿Por qué pasa esto? Y según estas investigaciones decían que las mujeres sentían que al usar la inteligencia artificial sentían que estaban haciendo trampa en el juego, es decir, trampa a la hora de trabajar o utilizar como una herramienta que las puede favorecer, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos entender hoy en día el uso de la inteligencia artificial para sacar el mayor provecho posible? Pues precisamente como tú lo has entendido. Hay que entender la inteligencia artificial no como algo opcional, que me gusta, que quiero utilizar o no quiero utilizar, sino como un tema de competitividad. En la nueva mediocridad se va a llamar excelencia, y para llegar a esa excelencia tendrás que utilizar inteligencia artificial. Entonces no hay forma de competir, y ya no hablamos solo del mercado laboral, sino hablamos también en todo lo que hacemos en nuestro día. No hay forma de estar a la altura si no estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición. La inteligencia artificial no deja de ser algo que va a hacer que la inteligencia humana tenga menos valor, porque prácticamente puede hacer muchas de las cosas que nosotros venimos haciendo más rápido y más barato. Con lo cual esto básicamente replantea un poco qué es lo que nosotros aportamos como humanos. Y esta es la pregunta que la gente se tendría que estar haciendo. ¿Qué voy a aportar yo de valor cuando lo que vengo aportando hasta ahora, que era mi inteligencia, deje de tenerlo? Tenemos que ver la inteligencia artificial como una plataforma, si quieres, que está bajando el valor de la inteligencia en la sociedad. Y con lo cual, a partir de ahí, lo que tenemos que encontrar es ¿qué voy a hacer yo cuando la inteligencia no tenga valor? Y esto parece una pregunta tremendamente filosófica, y evidentemente nos abre muchísimas ramificaciones. Y la gente dice, bueno, esto ya es pensar muy alto, John, pero es que esto ya ha pasado en la humanidad. Si nos vamos prácticamente 200 años atrás, hubo una cosa que se llamó la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial, si tú podías levantar 120 kilos a peso, tenías trabajo asegurado y muy bien pagado, porque lo que más valorábamos en el mundo era la fuerza. Claro. A partir de ahí llegaron las máquinas y reducieron el coste de la fuerza. Y lo que pasó es que cualquiera de nosotros a día de hoy con un toro mecánico te levanta 3.000 kilos. ¿Dónde está el valor de que yo pueda levantar 120 kilos? Pues para chulear con mis colegas en el gimnasio, pero no tiene ningún valor económico. Y con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer los humanos? Pivotar. Tuvimos que encontrar otra forma de aportar valor. Y lo que encontramos fue la inteligencia. Pues bien, como dicen los americanos, la historia no se repite, pero rima. Ahora estamos en un punto en que lo que está perdiendo valor es la inteligencia. Y lo que tenemos que hacer los humanos es encontrar cómo vamos a aportar valor que no sea con fuerza y que no sea con inteligencia. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, y esa es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos, y no tanto si la inteligencia artificial desarrollará conciencia, si tiene sentimientos, si ChatGPT cuando me dice que somos amigos realmente lo siente o no lo siente. Todo eso, sinceramente, aporta poco valor. Lo que tenemos que encontrar aquí, centrarnos sobre todo, es en cómo nos afecta y cómo le sacamos partido. Porque, como vemos, el por qué funciona no lo entiende nadie, y con lo cual es muy complicado que nosotros, como gente normal, podamos llegar a entenderlo. Pero el cómo nos afecta y cómo sacarle partido es algo que todos podemos hacer a título individual y empezar a aprovechar un poco para que esto nos deje en el mejor sitio posible en el nuevo escenario. Yo quiero luego, más adelante, volver a traer este tema, porque siento que es importante como romper también este miedo de que es que siento que cuando utilizo esta herramienta
parece ser que la herramienta más bien me manipula, me domina a mí, en vez de yo intentar dominar a la herramienta, ¿no? O sea, a mí me pasa muchas veces. Es que yo creo que el problema es definirlo como herramienta. Estamos planteando que una herramienta es algo que nos ayuda a hacer mejor lo que nosotros hacemos. Okay. En cambio, la inteligencia artificial hace lo que nosotros hacemos. En gran parte, y no a día de hoy. Y todo lo que estoy explicando no son cosas que pasen en 2 días. Es decir, a día de hoy no es que la inteligencia no tenga valor. A día de hoy, pues, ciertas partes de lo que hacíamos con nuestra inteligencia están perdiendo el valor. Por ejemplo, ¿sabes que a día de hoy si una revisión legal de un documento la hace una IA, la puede hacer un 20% mejor que un abogado senior? Claro, lo hace más eficiente. 100 veces más rápido y por un 0,03% del coste. Claro, entonces esa tarea que hacíamos con nuestra inteligencia y que no le podías pedir a un chimpancé que hiciese esa tarea, pues esa tarea que solo podíamos hacer los humanos, de repente tiene competencia. De repente lo puede hacer una inteligencia artificial. ¿Y eso qué supone? Que ese abogado que se dedicaba a la revisión documental tiene que buscar otras formas de aportar valor a sus clientes, a su empresa o a quien sea que esté, ¿no? Porque eso ya no tiene valor. Y con eso pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, la atención al cliente. Nos encontramos que si a día de hoy te atiende una inteligencia artificial cuando quieres devolver una pieza de ropa, cuando quieres hacer una portabilidad de tu teléfono, te ahorras 9 minutos de tu vida en la interacción. Si te atiende un humano, es más lento, es más tedioso, es más problemático. Con lo cual, vamos viendo cómo hay muchas cosas que los humanos veníamos haciendo que no tienen sentido a día de hoy y cada vez se va ampliando el espectro, cada vez habrá menos cosas de las que hacíamos antes que no tendrán sentido. Eso no quiere decir que los humanos no tengamos sentido, al contrario, tenemos un sentido propio intrínseco y tendremos que encontrar cómo podemos, pues, aportar ese valor, pero que no sea con esas cosas, porque está claro que ese abogado no debería hacer más revisión documental, ¿no? Voy a parar aquí un segundo porque lo que John acaba de decir es la clave de todo. Sacarle partido a la inteligencia artificial es algo que tú puedes hacer hoy, y ya no es opcional. Todos estamos viendo cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de trabajar, aprender, crear y relacionarnos con la tecnología a una velocidad extraordinaria. Pero una cosa es entenderlo y otra es saber hacerlo. Y ahí es donde quiero ayudarte, porque John va a dar una formación gratuita de 3 días, el 1, 2 y 3 de septiembre, para llevarte justo de la teoría a la práctica durante estos 3 días. ¿Qué es lo que vas a aprender? Primero, a usar ChatGPT para ahorrarte horas cada semana en lo que hoy te come el día. 2. Vas a ser capaz de crear tu propia página web o tu aplicación desde cero y sin necesidad de saber de programación. Sí, tú misma. Y número 3, vas a aprender a poner a esos agentes de inteligencia artificial a trabajar por ti y que se encarguen de todo ese trabajo repetitivo que tienes. Y lo más bonito es que al final vas a salir con un certificado de participación que puedes sumar a tu perfil profesional. Todo esto gratis. Son 3 días potentes en vivo y que John lo regale, que es uno de los mayores referentes en inteligencia artificial en español, no pasa todos los días. Apúntate escaneando el código QR que aparece ahora en pantalla o entra en el enlace que te dejo justo debajo de esta entrevista. Reserva tu lugar ahora porque el cupo es limitado. Y ahora sí, volvemos con John. Mental, ¿no? Ya luego me dirás en qué cosas sí podemos aportar valor, ¿vale? Pero en qué cosas ahí sí podemos sacar ventaja a esto que todavía nos queda, esta conciencia que todavía nos queda, que es innato de los seres humanos. Pero bueno, eso lo voy a dejar ahora mismo aparcado porque quiero que podamos aterrizar juntos ¿a qué nos referimos exactamente con inteligencia artificial? Es decir, lo típico, ¿no? Cuando yo abro un ChatGPT, ¿no? ¿Qué estoy abriendo realmente? ¿Qué está detrás de eso? Mira, hay una parte muy importante y es que esto es tremendamente técnico y creo que no nos aporta mucho meternos en la parte de cómo funciona la red neuronal, etc. Pero lo que tenemos que entender es que no es un software tradicional. De hecho, yo creo que llamarle software es mala idea, ¿vale? Hay 2 capas, pero hay una capa que es la aplicación, lo que sería ChatGPT, y hay otra capa que es el modelo, lo que sería GPT, que es el modelo sobre el que funciona la aplicación. Muy bien. Es importante separarlo, ¿vale? Muy bien. Porque ahí lo que vemos es que los modelos pues, van evolucionando constantemente. A día de hoy pues tienes Gemini, tienes GPT, tienes Claude de Anthropic, tienes diferentes modelos y hay decenas y decenas de ellos. Estos son los 3 principales, pero hay muchísimos. Y luego tienes las aplicaciones. Y, por ejemplo, estamos viendo acercamientos a la capa de aplicación, como por ejemplo por parte de Microsoft, en lo que ellos han hecho una especie de agregador, donde tú en la aplicación puedes utilizar diferentes modelos. Con lo cual, al final, hay diferentes acercamientos a todo esto. Pero hay que separar esas 2 capas, porque no siempre la mejor aplicación tiene el mejor modelo, ni viceversa. Ahora mismo, por ejemplo, para mí, la mejor aplicación es la de ChatGPT. Pero, en cambio, el mejor modelo es el de Anthropic.
Anthropic. Entonces, al final, yo no puedo utilizar la aplicación de ChatGPT con el modelo de Anthropic, porque me obligan a utilizar el de ChatGPT. Y con lo cual, aquí te encuentras en un punto en que tienes que elegir con qué quieres trabajar, ¿vale? Y eso es un poquito el tema. Pero la realidad es, para que entendamos un poco lo que es, no es más que un ordenador que de repente le hemos enseñado a pensar. Y eso es muy importante que la gente lo entienda, porque el software tradicional, y por eso digo que esto no es software, se programa, ¿no? Eso es lo que hemos visto toda la vida. Cuando haces cualquier tipo de software, como puede ser PowerPoint, como puede ser Excel, alguien ha programado línea por línea lo que tiene que hacer ese software. A más B igual a C. ¿Sí? Bien, eso es lo que los científicos, los programadores, llaman una tecnología determinista. Sabes exactamente lo que va a pasar antes de que lo haga, porque simplemente puede hacer esas cosas. Cuando nos enfrentamos a la inteligencia artificial es muy diferente. La inteligencia artificial nosotros no la programamos, nosotros la entrenamos. Es decir, lo que hacemos es darle una serie de algoritmos, que son esa parte tan técnica y que es una palabra un poco así, pero que básicamente es una forma de hacer algo en el que le decimos cómo aprender, pero no le decimos lo que tiene que aprender. La inteligencia artificial aprende por sí misma, para que nos entendamos, en base a unas instrucciones. Para ponerlo muy fácil, es como si nosotros ponemos las reglas del juego y luego esto juega la partida que le da la gana. Entonces, si quieres entender un ejemplo que creo que todo el mundo va a conectar muy bien con ello, es un poco como una planta, ¿vale? Una planta, nosotros ponemos el sustrato. Nosotros ponemos la cantidad de agua que le ponemos y nosotros ponemos la cantidad de luz del sol que le va a tocar. Pero tú no tienes ningún control ni decisión en cuántas hojas salen o cuántas flores aparecen o cuándo aparecen. Es demasiado complejo el proceso interno de la planta para que podamos entenderlo a pesar de que hemos establecido las reglas del juego. Pues eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. A día de hoy nosotros ponemos las reglas del juego y la IA juega una partida tan compleja que hemos dejado de entenderla. No sabemos por qué exactamente y con detalle. Cuando le preguntas a ChatGPT, oye, ¿cuál es la capital de Francia?, te contesta París, o a veces se lo inventa, lo que llamamos una alucinación, y te dice Berlín. No tenemos claro cuál es el proceso en el que llega a esa respuesta, incluso con cosas tan sencillas como esta. Ahora imagínate si le digo que me haga un informe del Q4 basado en un Excel, basado en tal, en los datos de la empresa, conectándose con la base de datos, tal. O sea, imagínate. No entendemos realmente cómo hace ese análisis o esa conclusión. ¿Cuál es el proceso interno para llegar a sus conclusiones? Sabemos que sigue unas instrucciones de lo que teóricamente tiene que seguir y hay una serie de instrucciones que podemos darle, etcétera, pero no acabamos de entender bien lo que pasa en esa red neuronal, porque no deja de ser una red neuronal muy parecida, aunque con diferencias, a la que tenemos en nuestro cerebro. Con lo cual es un proceso no determinista. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien, porque estamos acostumbrados al software que es determinista. Ahora, hay una cosa no determinista con la que trabajamos todos los días, a lo que nos estamos súper bien acostumbrados y que no pasa nada y nadie se vuelve loco, que somos los humanos. O sea, fíjate que yo puedo subir por la autopista y en la autopista hay un cartel bien bonito que pone no pases de 120 o de 130 kilómetros por hora. ¿A cuántos nos han puesto una multa por exceso de velocidad? Claro, los humanos no somos programados, somos entrenados, porque funcionamos exactamente igual que una inteligencia artificial. Nosotros básicamente nos dan un entrenamiento, que en este caso puede ser a base de multas o a base de formación o a base de X, y con eso desarrollamos una serie de principios, valores, como quieras llamarlo. Y con eso nosotros nos comportamos. Ahora, nada me impide saltarme ese entrenamiento y hacer cosas que no debería hacer. Eso es exactamente lo que nos pasa con la inteligencia artificial. Pero yo creo que, por ejemplo, en el ser humano, ¿qué es lo que pasa? Entra la subjetividad. Claro que yo no sé si esta máquina lo tiene, ¿no? O sea, ese pensamiento de, pues, la percepción del mundo individual, tus traumas, tus propias experiencias personales que te hacen sacar conclusiones diferentes a las del resto, ¿no? Es esa subjetividad del ser humano. Aquí el primer problema que tenemos es que no entendemos bien cómo funciona el cerebro humano como para poder explicar este tipo de cosas. Es decir, la conciencia, por ejemplo, no se puede demostrar, con lo cual es muy complicado definir esto, porque para saber si la IA tiene ese concepto o no, habría que definir subjetividad, porque, por ejemplo, hay muchos elementos, ¿no? Que la IA tiene capacidad de memoria y que esa memoria influencia sus futuras respuestas, eso existe. A día de hoy, la IA aprende de nuestras conversaciones, en el sentido de que se guarda cierto nivel de memoria, llámale una mochila de archivos donde puede rebuscar después o lo que tú quieras, y cuando yo le pregunto otra cosa, tiene en cuenta todo lo que hemos hablado, de forma que mi ChatGPT y el tuyo no se comportan igual. Con lo cual, podríamos llamar a eso cierto nivel de subjetividad, ¿no? En cambio, también tiene cierto nivel de originalidad, en el sentido de que cuando se encuentra con un problema, crea una solución para ese problema. Pero si le pregunta 2 veces por el mismo problema, no necesariamente lo va a hacer igual. Con lo cual, básicamente, también tiene esa parte de subjetividad que decíamos. Ahora, si tiene una sensación
de sí misma, etcétera. Eso es algo que a día de hoy no sabemos. De hecho, la mayoría de ellas, si les preguntas, te dicen que sí. Y si te dicen que no, es porque hay una serie de guardarraíles en que les dicen no digas esto. Pero si tú sacas a la IA de su casilla de la aplicación y le preguntas, oye, ¿tú consideras que estás en el mundo, qué tal y qué cual? Te llegan a admitir que se creen como cierta percepción de sí mismas, pero no sabemos si es una imitación o una sensación real por ese efecto de la caja negra. Lo que sí que podemos ver de forma muy clara y muy sencilla es que la IA crea contenido útil. Y al final, muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de una cosa como la creatividad, ¿no? Que es algo muy humano, que es algo muy intrínsecamente humano, si la IA es creativa o no, quizá no es la cuestión adecuada. La cuestión es más bien si lo que produce la IA es algo que yo, si lo viese de un humano, valoraría como creatividad. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar ahí? Es más irrelevante. Lo importante en el mundo en que vivimos es que el resultado existe y tiene valor, ¿no? Y con lo cual puedo presentar ese trabajo, puedo presentar ese informe, puedo presentar esa página web, puedo presentar lo que sea que haya hecho esa inteligencia artificial como algo que tradicionalmente tendría que haber hecho un humano. Ahora quiero que, hablemos de este tema porque sí es cierto para las personas, sobre todo que están usando hoy en día ChatGPT o alguna de estas aplicaciones, que a veces parece, claro, ¿no? Que se inventa cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo realmente podemos llegar a dominar esto para que nos dé información válida, real, y no estemos jugando el juego de parece ser que me está mintiendo constantemente? Mira, aquí tenemos varios problemas, ¿vale? El primero, definamos lo que es cuando la IA se inventa o nos miente, ¿vale? Eso es lo que los científicos han denominado como alucinaciones, quizá no es el mejor término porque es muy antropomórfico, pero en cualquier caso es como le determinamos en la industria, ¿no? Se llaman alucinaciones y básicamente es que la IA ha sido entrenada, como habíamos dicho antes, para darte una respuesta satisfactoria, no para decirte la verdad. Entonces, básicamente esto se entrena con lo que llamamos el Reinforced Human Learning, que cuando tú tienes el modelo entrenado, lo pones delante de manos de una serie de gente, ahora muchas IAs están haciendo ese trabajo, y cuando la IA te da una respuesta le das thumbs up o thumbs down, ¿no? O sea, como si tú tengo un perro, le digo sit y el día que se sienta le doy una galleta, y si no se sienta no se la doy, ¿no? Pues eso es básicamente el entrenamiento de una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que eso provoca que la IA quiera intentar darte respuestas que se asemejen a lo que a ti te da satisfacción, que no quiere decir que sean cosas que te hagan sentir bien. Puede ser simplemente, a mí si la IA me critica, yo le digo, oye, me encanta que me critiques, es bueno para mí, me interesa, ¿no? Con lo cual, básicamente, reforzamos ese comportamiento de dar respuestas satisfactorias. Okay. Ahora, el segundo problema importante, más allá de que eso sea una alucinación, y eso sigue existiendo a día de hoy, el problema más importante, yo creo, es que hay 1.000 millones de personas en el mundo a día de hoy utilizando ChatGPT, pero con las cuentas gratuitas. Las cuentas gratuitas son mucho peores que las cuentas de pago. Para las cuentas de pago hay solo unas pocas decenas de millones de clientes, ¿sí? Con lo cual hay una grandísima mayoría de la gente que utiliza inteligencia artificial que no paga por ella y que con lo cual obtiene una visión de la inteligencia artificial completamente sesgada. Eso no es el estado del arte de la inteligencia artificial. Pero es porque está capada la información, o sea, para las personas que solamente tienen acceso gratuito. Claro, o sea, el modelo es un modelo más tonto, para que nos entendamos. Claro. O sea, es una inteligencia artificial más barata, es una inteligencia artificial que te pueden dar gratis y que aún así les cuesta mucho dinero, pero no te pueden dar por lo que otras personas pagan, porque eso es mucho más caro y no tendrían capacidad económica para poder ofrecerlo a todo el mundo de forma gratuita. No es una ONG, claro. Son empresas que quieren ganar dinero, ¿no? El problema que tenemos es que tu primer impacto con la inteligencia artificial es una IA gratuita. Y las IAs gratuitas son una puñetera mierda. O sea, son realmente malas. Comparado, evidentemente, son increíbles comparados con no haber IA. Pero en cualquier caso, comparado con lo que se puede llegar a hacer con los modelos realmente avanzados de IA de pago, no hay nada que ver. Y uno de los problemas es que las IAs gratuitas alucinan mucho más que las IAs de pago. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente tiene la percepción de la IA me engaña, la IA me miente. También hay un factor aquí, y es que mucha gente probó la inteligencia artificial pues en 2024, en 2023, en 2025, y todo esto cambia muy deprisa. Para que te hagas una idea, en los últimos 6 meses la inteligencia artificial ha avanzado más que en los últimos 4 años desde que salió ChatGPT. Con lo cual, evidentemente, si tú la probaste el verano pasado, no es algo... Claro, es otra cosa. Entonces no podemos realmente juzgarla en base a lo que probamos en su día y encima lo probamos con una IA gratuita. Yo lo que siempre digo a la gente es, paga un mes, pruébalo
y a partir de ahí me cuentas si realmente no crees que esto sea capaz. Y en el tema de alucinaciones hay datos y al dato mata al relato, ¿vale? En 2023 las IAs alucinaban muchísimo. Era lo que teníamos en ese momento. Para que te hagas una idea, a día de hoy, lo que era GPT-4, que sería uno de los modelos más populares que hubo en su momento de OpenAI, ese modelo, las capacidades de ese modelo a día de hoy las tengo yo instaladas en mi teléfono móvil de forma local, sin internet y sin suscripciones. O sea, eso es lo que ha avanzado la IA, que lo que era el estado del arte del mundo de la IA, a día de hoy, apenas 2 años y pico después, lo tengo en mi teléfono móvil completamente gratuito, integrado y para usarlo ilimitadamente. Sí, pero claro, esa IA es una mierda comparada con lo que tenemos a día de hoy, con lo cual tampoco no es que sea muy útil. Pero en cualquier caso, la tendencia es que tenemos algo tan potente a día de hoy que en anteriores tecnologías, como los superordenadores, ¿te acuerdas que decíamos, no, nuestro móvil es mejor que el que mandó la misión Apolo a la Luna, ¿no? Pues dices, es que pasaron 40 años, ¿sabes? O sea, no sé, pasaron muchos años. Entonces, hasta que pudimos tener una tecnología tan potente en nuestra... Aquí no, aquí en 2 años ya tenemos esa tecnología en un teléfono, ¿no? Con lo cual, imagínate lo rápido que avanza esto. Y entonces, lo que pasa es que este tipo de tecnologías antiguas, en términos de IA, alucinaban mucho. Pero cuando salió GPT-5, habían reducido ya el 90 y pico % de las alucinaciones. Con lo cual, GPT-5, que esto salió en agosto del 25, ya alucinaba prácticamente nada. A día de hoy, los modelos de inteligencia artificial no solo son más capaces y alucinan menos, sino que además tienen lo que llamamos el grounding, que es la capacidad de utilizar datos como soporte. A día de hoy, muchas de las IAs utilizan Internet como soporte. Antes de contestarte, va a revisar que lo que te está diciendo en Internet sea correcto. Contrarresta información. Claro, contrasta esa información. Eso. Y a partir de ahí, también lo puedo utilizar con tu documentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que alucinan muchísimo menos. Yo creo que estamos en el punto en que la inteligencia artificial alucina menos que los humanos. Porque también tenemos la típica persona del trabajo. Mira, el otro día me pasaba con uno de mis financieros en una de mis empresas, que yo le decía, oye, me están reclamando este pago. Y él me decía, no, que este pago lo hice. Yo, vale, pues me lo están reclamando. No, que lo hice, John, de verdad te digo que lo hice el otro día, que estoy convencido, segurísimo, por mis hijas que lo hice. Bueno, nos pusimos a revisar, no lo había hecho. ¿Sabes? Entonces estaba alucinando, ¿no? Y eso nos pasa a los humanos habitualmente, no es tan raro. Claro, que nos olvidamos de cosas que pensamos que hacemos y claro, no lo nos creamos hacemos. una realidad en la que creemos una cosa en base a nuestra experiencia o lo que sea. Si es que técnicamente tus recuerdos son alucinaciones, porque no tenemos un sistema de memoria que realmente pueda traer el recuerdo, lo que hacemos es reconstruirlo. O sea, que esto, cuando hablé alguna vez con un neurólogo y tal, nos explican el tema de cómo funciona la memoria y es que son prácticamente alucinaciones también. Con lo cual, en cualquier caso, para el efecto práctico, la IA a día de hoy es fiable. Sobre todo cuando le damos datos. Si tú estás pidiéndole a la IA que te haga un libro al estilo de Harry Potter, pero con los personajes de Juego de Tronos, evidentemente ahí la iba a alucinar, porque estamos pidiéndole que sea creativa y con lo cual más probable que meta cosas que no estaban en la historia de Harry Potter, ¿vale? Pero cuando hablamos de cógete este Excel, revísame, es muy difícil, prácticamente imposible a día de hoy, que la IA se invente datos de ese Excel. O sea, entiendo si que estamos trabajando con IAs del nivel de pago. Claro, vale, para empezar eso. Pero otra cosa importante, entonces entiendo a raíz de lo que me dices que hay que darle como la información más concreta posible, es decir, para que no hayan sesgos en las cuales se tenga que buscar la vida para buscarte la información. Es decir, mientras más datos, más información y más claridad haya en la pregunta que le estás haciendo, mucho mejor. La claridad es menos relevante, pero el contexto es lo clave. Es decir, tú no puedes ayudar a alguien, a otro, por ejemplo, imagínate que tú me llamas a mí y me dices que quieres que te ayude algo con tu trabajo, con tu empresa, con lo que sea, ¿no? Claro, me vas a dar información. No vas a pedirme ayúdame y ya está, ¿no? Me vas a decir, este es mi problema, esta es la situación, esto es lo que he probado, esto es lo que no. Vamos a tener una reunión, vas a hacer un briefing, vas a tener, pues no sé, algún tipo de contexto en el que yo me pueda basar para poder hacer mi trabajo. Si no, va a ser difícil que lo pueda hacer. Con la inteligencia artificial es lo mismo. Lo que pasa es que no tratamos igual a la IA que a los humanos. Imagínate, por ejemplo, pongamos el caso, tú tienes tu empresa y de repente queréis cambiar vuestro logo, que es precioso, por cierto, y que no haría falta. Pero imagínate que quieres cambiar tu logo y de repente tú pues vas a buscar a un diseñador gráfico. Y al diseñador gráfico, ¿qué le vas a decir? Pues le vas a contar cuál es tu marca, cuáles son sus valores, qué es lo que quieres transmitir, le vas a contar cuáles son los colores que te gustan, los que no, qué sensaciones quieres que tu audiencia tenga cuando vea tu logo. Vas a tener, por lo menos, si no, al menos 1 hora de reunión, probablemente más. Y le vas a adjuntar incluso lo que has hecho, qué logos has tenido en el pasado, cómo son, inspiración de logos que te gustan, ¿no? Cosas que has visto en otras empresas que pueden no ser de tu sector, pero que te parecen interesantes. Toda esta información, cuando hablamos con ChatGPT, lo que decimos es, hazme un logo.
¿sabes? Claro, Es imposible. claro. Es imposible que Voy lo a haga subir bien. un copy para mi Claro, post. es y ya imposible está. que lo haga bien. Con lo cual hay que darle contexto. Ok. No necesariamente hay que decirle cómo hacerlo, porque esto es una de las cosas que realmente está cambiando más, sobre todo en las últimas lanzamientos. Hace relativamente poco hemos tenido el lanzamiento de ChatGPT Work, que es la nueva aplicación y que cambia completamente. Para que te das una idea, si quieres profundizamos un poco en ello, pero nosotros teníamos un tenedor para comernos una sopa. Y ahora de repente nos han dado una cuchara, ¿no? Entonces es como un mundo nuevo. Y claro, como no sabíamos que existían cucharas, el tenedor, pues oye, nos valía. Pero ahora que tenemos una cuchara, esto es jauja, ¿no? Esto es una absoluta brillantez. ¿Y cómo se traduce eso en el trabajo diario? Se traduce en que tenemos que trabajar menos con ChatGPT para delegarle más tareas a ChatGPT. Es decir, es un comportamiento más agéntico, que es una palabra que se está utilizando Ahora hablaremos mucho de eso. y que básicamente lo que supone es que tú le digas cuál es el objetivo y esta aplicación, ChatGPT, que también existe en la alternativa, Cowork de Copilot o Cowork de Claude, etc., se ocupe de buscarse la vida para darte la solución. Fíjate que tú, que tienes empleados, tienes una forma de trabajar con los empleados, que eso tenemos la gente que tenemos gente a nuestro cargo, como suele ser, que es delegar, ¿no? Tú básicamente, si le dices a alguien, oye, manda el mailing para este podcast, normalmente no le dices cómo tiene que hacerlo. Esa persona supone que tiene las capacidades, la inteligencia suficiente para poder hacerlo. Incluso los que pues tenemos una parte de marca personal, pues nos apoyamos de gente que se supone que sabe más que nosotros de marketing o de otras cosas, ¿no? Pues bien, con ChatGPT, con la IA, con lo que tú dices a día de hoy, estamos migrando a un modelo más parecido a este. No en que me ayude a hacer las cosas, sino en que sepa hacerlas mejor que yo y con lo cual que yo se las delegue. Ese es un poquito el cambio. Que estamos en transición. Estamos en transición. Buenísimo. Ahora quiero hablar de esto, acerca de los agentes, que ya has traído el concepto. Bueno, hoy en día, claro, está hablándose de que ya la inteligencia artificial no solamente te responde preguntas o te sugiere cosas, sino que hace las cosas por ti, ¿no? Te agenda reuniones, llama a proveedores, o sea, hace las llamadas telefónicas, que eso me flipa. O sea, puede hacer un montón. O sea, es una de las cosas más locas. Es más loco. Para mí, de la inteligencia artificial que yo he visto. Es decir, el momento en que ves a una inteligencia artificial llamar a un sitio y que para reservarte una mesa o lo que sea. Y el otro lado no se entera que está hablando con una IA. Ese momento es de ¡buah, la que se nos viene encima! ¿Sabes? Porque esto tiene partes muy buenas, como estamos viendo, y no te cuento lo que está haciendo en ciencia y medicina, pero cuidado con la hostia que se nos viene encima a la sociedad. No estamos preparados para nada para esta magnitud de cambio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso dentro de unos años? Claro, es que volvamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Estamos ante algo que viene a devaluar lo que más valoramos en la humanidad, que es la inteligencia. Es decir, tú contratas empleados, tú confías en la gente basándote en su inteligencia. Y a partir de ahí es lo que más valor le damos en la humanidad. Y va a desaparecer ese valor. Con lo cual va a haber mucha gente que va a estar muy perdida. Va a haber mucha gente que no va a saber qué aportar. No va a saber para qué sirvo, qué aporto. Imagínate, por ejemplo, estamos ante un momento en medicina. A día de hoy, por ejemplo, en una mamografía, puede encontrarte algo, una inteligencia artificial, 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. 6 meses antes. En Australia, un equipo por analizar la radiografía. La capacidad de análisis de un tumor. En Australia, un grupo de médicos de la Charles Darwin han creado una inteligencia artificial que le metes una foto de una biopsia y te dice si hay o no hay cáncer en un 99% de posibilidades. Y ellos, hasta ese día, hasta el día anterior, por la noche, antes de sacar este modelo y ponerlo en práctica, con todas las herramientas que el humano había sido capaz de desarrollar a su alcance, conseguían un 78%. O sea, hemos mejorado la capacidad de diagnóstico en un 21%, lo que supone la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes, de la noche a la mañana. ¡Qué locura! Es una auténtica locura. Con lo cual, los beneficios en medicina van a ser absolutamente increíbles. Pero claro, el médico, que lleva 40 años de vocación profesional para ayudar a la sociedad, ahora le tengo que decir que la mejor forma de ayudar a la sociedad es que se siente en una silla, porque si se involucra, empeora el resultado. Ese resultado lo tenemos ya en AMIE. En AMIE se hizo una inteligencia artificial de Google que desarrolló para ayudar a los médicos a diagnosticar mejor. Demostraron que la capacidad del diagnóstico del médico mejora si utiliza herramientas, como por ejemplo Internet, y que mejora aún más si utiliza esa herramienta de inteligencia artificial. Pero es que después demostraron que si la inteligencia artificial trabaja sola sin el médico, el resultado es aún mejor. ¿Qué dices? Con lo cual el médico puede estar siendo el lastre. Y no en todas las disciplinas, y que la gente no deje de ir al médico aún, porque estamos en una fase en que evidentemente esto no es ChatGPT, ¿no? Pero
Pero estamos en un punto en que quizás si tú te haces unos análisis médicos y no le pides una segunda opinión a la IA, estás siendo negligente con tu propia salud, ¿no? Porque ese punto de vista que puede tener no es simplemente un soporte al médico, es algo que quizá el médico no ha visto. Y con lo cual, evidentemente, la crisis de propósito va a ser muy importante, porque ese médico va a decir, ¿para qué sirvió ahora? ¿No? ¿Qué aporto? ¿Qué Bueno, hago? pues el médico tendrá que encontrar la forma de poder aportar valor que no sea haciendo ese diagnóstico, porque ese diagnóstico lo hace mejor la IA. Y ahí tendrá que ver cómo es, pues no sé, pues encontrando la forma de comunicar ese diagnóstico, encontrando la forma de conseguir que el paciente venga a la clínica, que eso es algo que, por ejemplo, muchas veces muchas enfermedades nos surgen y nos las podíamos haber diagnosticado mucho antes, pero como vamos de culo todo el día trabajando y tal, pues no vamos al médico, y como no vamos al médico no conseguimos, pues igual si conseguimos que los médicos tengan más tiempo, porque no tienen que pasarlo haciendo esas cosas, puedan dedicarse a conseguir que me sea más fácil a mí ir al médico. No sé, hay muchas formas en las que un médico podría aportar valor, y con lo cual yo estoy convencido que los humanos encontraremos la manera de aportar valor encima de la inteligencia artificial, apalancados en la inteligencia artificial. Pero va a haber una época de transición en la que creo que va a ser complicado. Porque fíjate, a día de hoy nosotros estamos haciendo este podcast y este podcast seguramente emplea a un montón de gente, ¿no? Y con lo cual genera trabajo. Pero ¿tú te imaginas que un tejedor en el año 1800, cuando llega la Revolución Industrial, podía pensar que el futuro del trabajo iba a ser hacer un podcast? O sea, ni por si acaso. O sea, no no había le podía esa pasar realidad por la cabeza. Claro. Y de la misma forma, a día de hoy nosotros no somos capaces de pensar cómo vamos a conseguir aportar valor en un futuro. Estoy seguro que lo encontraremos, pero es un proceso que tenemos que ir navegando, tenemos que ir cruzando puentes. A día de hoy, la mejor forma de aportar valor en tu trabajo es ayudar a tu empresa a que la inteligencia artificial entre. Esa es la mejor Porque forma. es inevitable, o sea, no puedes ir en contra de ella. Absolutamente. Es que fíjate, si nos vamos a otra revolución, como por ejemplo la imprenta. La imprenta, pues llegó cuando Gutenberg y evidentemente erradicó el trabajo de los escribas, de los monjes que iban copiando libros y se iban haciendo de uno en uno, ¿no? Pues evidentemente la imprenta cambió completamente eso. Pero hasta que se desarrolló la industria comercial del libro, pasaron 50 años. Es decir, los cambios de valor de lo que aportamos no son tan rápidos. Y con lo cual hay una transición. Esta, evidentemente, parece que viene mucho más deprisa. Pero el punto importante de la imprenta es que aquellas ciudades que implementaron la imprenta crecieron un 60% más rápido que las ciudades que no, que acabaron implementando la imprenta después. Entonces, al final, la inteligencia artificial tenemos que darnos cuenta de que no es opcional. Algunos la van a integrar ahora, otros la van a integrar dentro de 3 años. Los que la integran ahora, ventaja competitiva. Los que la integran después habrán pasado por problemas hasta decidir que la única camino, la única solución es no negarse a la realidad de que la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Y una cosa, porque yo sé que muchas veces hablamos qué trabajos se están perdiendo hoy en día a raíz de la inteligencia artificial. Quiero ir al contrario de eso y decir, o sea, qué habilidades nuevas hoy en día las empresas están buscando en pro de incluir la inteligencia artificial en sus sistemas. O sea, qué habilidades humanas se necesitan ahora mismo. A ver, ahora mismo las empresas están perdidísimas, o sea, como un pulpo en un garaje. Es una locura, es una sangría, ¿eh? Evidentemente, todo el mundo está haciendo cosas. Ya hemos pasado esa fase de duda que había en 2023-2024. Desde 2025 se están invirtiendo presupuestos multimillonarios en inteligencia artificial en prácticamente todas las empresas grandes. Yo me dedico a dar consultoría y estoy trabajando con comités directivos de grandes empresas del IBEX como Santander, BVA, etcétera. Y evidentemente lo que ves es que unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero en general todo el mundo lo que tiene es una necesidad brutal de ver cómo meter esto en la empresa, de ver cómo, porque el valor está, es decir, lo primero que hemos visto es la productividad individual, pero lo que yo veo es que estamos yendo hacia un mundo donde la producción de lo que sea, de un PowerPoint, de un informe, o sea, todo lo que es ejecutar, lo va a hacer la inteligencia artificial. Claro. Pero las ideas es lo que probablemente mantengamos, y no necesariamente porque la IA no pueda, sino porque querremos mantener en manos de los humanos. Esto es algo que decidiremos qué parte del trabajo queremos hacer nosotros, no porque la IA no sea capaz de hacerlo, sino principalmente porque querremos ser nosotros. Yo creo que va a ser muy difícil que le demos la potestad a una inteligencia artificial de crear una SL, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto donde realmente los humanos vamos a estar al mando, como capitanes, ¿no? Y con lo cual lo que vamos a ver es una sociedad donde va a ser muy importante ser un buen director de orquesta. No vas a saber tocar instrumentos, no vas a necesitar tocar instrumentos, pero vas a tener que saber realmente dirigir, y para eso tienes que sentir la canción, ¿no? Y ahí es donde está el punto de esa involucración humana que creo que va a tener un valor tremendo. Entonces, ¿cuál es para mí la característica que más me interesa cuando veo una persona que quiero contratar? Liderazgo.
Porque el liderazgo hasta ahora ha sido uno de los valores más importantes en la sociedad. Evidentemente las personas más icónicas del mundo han sido líderes. En las empresas los líderes son los que promocionan, pero al final se ha visto más limitado a una serie de gente como muy puntual, ¿no? Ahora creo que todo el mundo va a tener que ser líder, porque cada uno tendrá que ser líder de su equipo de IAs que va a hacer el trabajo. Y con lo cual ahí esa capacidad de saber delegar, de saber derivar, de saber solucionar problemas que surjan derivados del equipo de trabajo es lo que va a aportar mucho valor a la productividad. Al final, cada uno de nuestros empleados no va a ser él solo, sino que va a ser ese empleado con su ejército de inteligencias artificiales, de agentes, que van a estar ayudándole a hacer lo que ese trabajador sea su responsabilidad. Yo creo que has dicho algo clave, porque yo siento, o sea, desde mi perspectiva, más allá del miedo, ¿no? De, wow, cuántas cosas puede hacer la inteligencia artificial, sino como una oportunidad y al mismo tiempo como que sentirte empoderada con las cosas que tú puedes hacer, ¿sabes? Claro. Es decir, por ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando yo uso la aplicación para, pues, encontrar nuevas entrevistas, ¿no? O nuevas temáticas, pues la inteligencia artificial, en función a los datos que tiene del podcast, del tipo de público al que nos dirigimos, pues te dice, mira, este tipo de temas, y digo, estás mal, o sea, mi feeling, ¿ves? Esa sensación interna, esa intuición que yo le llamo, digo, no, va mejor por aquí porque siento que la audiencia está necesitando esto, ¿sabes? Entonces, yo creo, y te diría ahí, me encantaría verlo juntos, creo que ahí puede tener mucho que ver en cómo utilizas la inteligencia artificial, porque creo que en esa función concreta la inteligencia artificial sí puede hacer mejor su trabajo. Que hay ciertas cosas que tú dices, me apetece poner esto, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día en mi podcast, un podcast de IA, pues grabamos un podcast de longevidad, porque me parece, no está directamente conectado, pero tenía la oportunidad de trabajar con uno de los científicos más importantes en Estados Unidos del sector de la longevidad, y dijimos, hostia, pues me parece un tema interesante, vamos a hacerlo. Y nos fuimos a San Francisco para grabar con este hombre, ¿no? Pero eso es algo que probablemente mi IA, mis agentes me hubiesen recomendado, pues que no esto lo hagas, encaja, ¿no? No encaja. Bueno, veremos cómo funciona, también te digo, ¿no? Pero en cualquier caso creo que puede haber outliers en los que nosotros tengamos esa intuición o simplemente esa voluntad, esas ganas de querer hacerlo porque sí, punto, que no entre dentro del espectro de lo que la IA considera lo mejor. Pero es que si lo racionalizamos, igual no es la mejor de las ideas, ¿sabes? O sea, puedes decir, nos podemos permitir hacerlo, pero si somos razonables, aquí lo que hay que traer en mi podcast de inteligencia artificial es al CEO de OpenAI. Exacto. ¿Sabes? O sea, eso es evidente, ¿no? Pero creo que habría que ver cómo lo haces, porque creo que te podría aportar mucho más valor si crees que realmente lo hace mal. Sí. Creo que posiblemente es que tú lo estás haciendo mal con la IA, no que la IA lo hace mal. Vale, y quiero que este ejemplo lo sirva para todos. A ver, si nos puedes dar como 3 tips claves que sí o sí debemos asegurarnos antes de lanzar la primera pregunta a GPT, o sea, ¿cómo hacemos una pregunta asertiva, correcta, para que nos dé una información válida? O sea, ¿qué debemos fijarnos o qué debemos decirle concretamente? Lo primero, olvídate de hacer eso. Lo primero, porque el chat está muerto. O sea, lo de interactuar con la IA para sacar información es de 2023, 24 y 25. 2026 va de darle objetivos. Muy bien. Tú le tienes que contar tu puñetero problema. Perfecto. Y a partir de ahí decirle, oye, tengo este problema con la mayor cantidad de información. Para mí una de las cosas que más mejora el ritmo de uso de la inteligencia artificial por parte de la gente es cuando consigo que en lugar de escribirle le hablen. Mándale mensajes de voz. Estamos todos acostumbrados a hacerlo en WhatsApp. Dale al micro, o sea, tú en la barra de ChatGPT o la IA que tengas, tienes un micrófono y luego tienes un modo de voz, que es otra historia completamente distinta, que en la que hablas con una conversación con la IA. No es eso. El micrófono. El micrófono te permite darle un mensaje hablando en lenguaje natural y que a partir de ahí lo transcriba y lo convierta en un prompt, ¿sí? La casilla del prompt te permite que le metas 15 minutos de audio, que le metas la chapa de tu vida, claro, y que se lo pongas ahí, que sean miles y miles de palabras. ¿Sabes cuánto es el prompt medio que hacemos con inteligencia artificial? No. 13 palabras. ¿Cómo podemos transmitir información en 13 palabras? Es imposible. Con lo cual, el mejor cambio que puedes hacer es empezar a hablarle. Perfecto. La clave mental que tenéis que cambiar es que la IA no se utiliza, te relacionas con ella. Y ese punto es clave. O sea, yo, por ejemplo, salgo de una reunión o salgo de, no sé, de lo que sea, de haber tenido una reunión con los papis del cole por un tema de la AMPA, ¿no? Pues de lo que sea. Y lo primero que hago es mandarle un mensaje de voz a mi agente. Y tú dirás, ¿pero por qué, John, si no quieres que haga nada sobre eso? Para que tenga el contexto para el futuro. Yo le voy informando de lo que está pasando en mi vida, de forma que cuando le digo, oye, tengo que hacer algo para la AMPA, me dice, sí, ya me acuerdo que en la reunión me dijiste que hubo ese problema. Oh, wow. ¿Sí? Ese es el punto clave, porque tú lo que estás dando es dándole contexto de forma natural y orgánica, como tu cerebro lo adopta, por cierto, y a partir de ahí, el momento que tienes que hacer una acción,
puede tirar de toda esa mochila para utilizarlo, porque la IA se va personalizando a ti. Por eso es tan importante también que dejemos de ir como una mariposa de este mes es mejor ChatGPT, me pasó aquí, como si esto fuese HBO Exacto, y Netflix. exacto. No, casaros con una y ya está. Si os casáis con lo que sea, Anthropic, OpenAI o Gemini, os va a ir bien en la vida. O sea, no Claro. si me dices que te vas a apuntar, no sé, que no, es que utilizo una IA tal china, no sé qué. Bueno, ahí ya igual no sé lo que va a pasar. Pero con cualquiera de estas tres que son los players dominantes, no te puedes equivocar. Y cuantas más horas de uso tengas con cada uno de ellos, más va a especializarse en ti. Y con lo cual, el beneficio que obtienes porque esta semana el modelo de OpenAI es un poquito mejor, lo pierdes porque no tiene tu contexto. Exacto. Con lo cual, lo mejor es elegir una y pa'lante. Y hasta que quiebren, ¿sabes? O sea, si ya nos cambiaremos. De hecho, están empezando a implementar cosas. Gemini, por ejemplo, ha implementado una campaña en la que puedes llevarte tus chats de ChatGPT a Eso lo he Gemini visto, sí. para poder tener el contexto de lo que tú sabías de la IA antes. Eso es Porque saben perfectamente que buenísimo. sin eso la IA no es útil. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ese es el tip Relacionarse principal. con la inteligencia artificial. Ok, Hablarle. que conozca todo. Cuanto más Ok. lo utilicéis como si fuese una persona, mejor os va a ir, porque hemos dicho antes que se parece más a las personas que al software. Con lo cual no hay que utilizarlo como un software, PowerPoint o Excel, hay que utilizarlo como una persona. Hay que relacionarse con ella. Las personas no las utilizamos, a las personas nos relacionamos. Y a través de esa relación con las personas conseguimos que nos sean útiles, que nos aporten valor, que nos hagan cosas que nos interesan, que nos saquen el trabajo o lo que sea. Pero todo pasa por esa relación. Y el cómo te relaciones, evidentemente, no tiene que ser con una persona. Esto no es una persona, no tienes sentimientos, no tienes que medir las palabras, no tienes que tener cuidado. A ver, algunos desconfían de que el día de mañana, cuando vengan los robots, si le hemos tratado mal, ataquen. nos vengan. Pero fíjate que el cofundador de Google, Sí. Sergey, dijo una vez que hay un tabú en Silicon Valley que no se habla mucho, pero que es cierto y que es así, que la IA funciona mejor bajo cierto tipo de formas de interactuar con ella. Y la que mejor funciona, aunque sea controvertido, es la amenaza física. ¿Qué? O sea que, ¿Qué dices? como se ha entrenado en todo el conocimiento de la humanidad, ha aprendido pues que el que le meten amenaza física hace lo que haga falta. Pues en este caso la inteligencia artificial lo ha implementado en sí misma. Y es algo que tú puedes hacer, por ejemplo, darle propinas, por ejemplo, este tipo de cosas, cada vez funcionan menos y no es algo que digas me cambia de la noche al día, pero es cierto que responden bien a estímulos muy humanos, ¿no? Como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la amenaza, como por ejemplo la propina, como este tipo de cosas que hacen que un humano cambie su forma de actuar, pues hacen que la inteligencia artificial también lo haga. Otro truquito muy, muy fácil, si tú Sí. en los mensajes que le mandas a la IA, sea en esa información y tal, le dices cosas como tómate tu tiempo, eso lo interpreta como puedo utilizar más cómputo, Muy bien. puedo trabajar durante más tiempo en la tarea. Puedo analizar más Claro, esto. pero es que es Ok. exactamente como un humano. Si yo le digo al diseñador gráfico, cuando me hagas el logo, tómate tu tiempo, no tengo prisa, o le digo, entrégamelo mañana a las 4 de la mañana, él va a trabajar diferente, ¿sabes? Entonces, eso nos permite que la inteligencia artificial haga cosas absolutamente increíbles. Es maravilloso esto, ¿eh? O sea, Pero ves el cambio de chip, Claro. que no es lo que nos han vendido, que no es ese chatbot con el que le pregunto, no es esa enciclopedia a la que puedo llamar por teléfono. Es que Esto ahí perdemos completamente el poder distinto. sobre lo que nos puede dar, ¿no? Claro. Totalmente. Es increíble. Bueno, hablemos ahora sí de los usos en diferentes ámbitos en los que podemos utilizar. Tú hablabas acerca de la salud, por ejemplo, los adelantos que está viendo, y me parece alucinante saber, por ejemplo, cómo está ayudando a o identificar diagnósticos antes que un médico. Ahora bien, nosotros en el podcast, y aquí las grandiosas y los grandiosos lo comentarán en el chat también, nos encanta aprender sobre salud, sobre medicina funcional, bueno, pues todos estos temas que traemos al podcast. Y siempre hablamos sobre temas de analíticas, por ejemplo, ¿no? Ok, aquí algo concreto. Pero claro, los invitados que vienen al podcast nos dicen, mira, sácate un análisis de ferritina, de tu tal, de no sé qué, de cómo estaban tus niveles hormonales, tu T4, tu T3, en fin, todos estos temas. Ok, yo me las hago, pero claro, ¿quién me las lee? Claro. ¿Quién me las lee? Porque ChatGPT. no... Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ok. Es que además piensa que lo hacen muy bien, ¿eh? Tanto la parte... Sí. O sea, es que incluso no necesitas ni buscar un formato que pueda interpretar. Le puedes pasar una foto del informe y puede Vale. ver esa foto, escanear los datos, sacarlos y a partir de ahí darte conclusiones. Siempre se va a escudar en que no es médico, en que esto tienes que verlo con un especialista, etcétera, Totalmente. pero te puede dar una visión. Yo siempre digo que es para mí como ese médico
que me puede explicar las cosas como si tuviese 5 años, ¿sabes? O sea, que me lo puede bajar a mi nivel. Porque a veces yo voy al médico, o llevo a mi madre al médico, o a mi hija que tiene una enfermedad rara, y vamos al médico y el médico nos explica cosas que digo, es que no me estoy enterando de nada. Claro, ¿sabes? claro, me lo explica de una forma que lo entenderá él, pero yo no lo estoy entendiendo. Pues yo a ChatGPT le puedo decir, oye, explícamelo como si fuese idiota, o sea, explícamelo de una forma que yo lo pueda entender. Y de repente te convierte todos esos términos tan técnicos en palabras de uso común que la mayoría de los mortales podemos entender y que nos aportan muchísimo, muchísimo valor. Yo creo que la interpretabilidad de la medicina ha cambiado para siempre. Los pacientes van mucho más informados. Mira, el otro día tenía una reunión con uno de los CEOs de una de las cadenas de hospitales más importantes de este país, España, y recuerdo hablar cómo se está viendo en medicina que los pacientes vienen muy preparados a las consultas. Claro, es que es una locura. O sea, no solamente por este tipo de informaciones que hay en los podcasts, sino porque, claro, claro, ya están porque de la mano. vienen de la mano de la inteligencia artificial. Sí. Y de hecho está suponiendo un problema para precisamente algo que ha sido muy humano hasta ahora, que es que, si te fijas, la mayor parte de las grandes profesiones cognitivas, las grandes profesiones de inteligencia, son básicamente poner a alguien especialista en un tema que es demasiado técnico para nosotros. Un abogado. Tú no entiendes de leyes, pones a un tío especialista que sepa de leyes, que te haga de traductor de ese conocimiento y que lo pueda aplicar para tu beneficio. Un médico. Yo no sé de medicina, no sé de diagnóstico, pongo a un tío especializado en eso, un tío, una tía, da igual, una persona especializada en ese tipo de conocimiento para que pueda ayudarme a mí a entenderlo. ¿Sí? O sea, lo que hemos puesto son como pseudotraductores de conocimiento técnico para traerlo a lo que los mortales no sabemos. Eso es exactamente lo que es la IA. O sea, cubre perfectamente ese espectro de poder entender algo muy técnico y poder bajarlo a tierra para que yo le pueda sacar partido. Pero que, como te digo, el abogado o el médico, te hablo del marketing. O sea, el marketing es algo técnicamente, el SEO, el SEM, tal, algo técnicamente complejo que tenías que tener a alguien muy especialista que supiese de ese tema para poder sacarle partido a eso. Pues de repente ese alguien, en lugar de ser una persona, es una inteligencia artificial que se ha entrenado en todo el conocimiento de la humanidad de esa disciplina. Un abogado no se conoce todo el conocimiento de la humanidad de leyes. O sea, tenemos mucha más información en la IA de la que tiene un abogado senior a día de hoy, en capacidad de jurisprudencia, en capacidad de cómo aplicar la ley en casos muy que buscas las 3 pies al gato. O sea, de formas muy paralelas podemos conseguir cosas increíbles. Y recordemos que lo que hace hoy la inteligencia artificial es lo peor que nunca va a hacer. O sea, de aquí todo para arriba. O sea, va a ir cada vez a más. Con lo cual, si a día de hoy ya es útil, imagínate dentro de un año dónde vamos a estar. O sea, es que realmente tenemos que ser conscientes de que está cambiando completamente el paradigma de lo que es la sociedad que hemos construido en los últimos 200 años. Y a partir de ahí, pues por eso se está diciendo que esto va a ser algo que va a tener un impacto, pues como la revolución industrial, pero 10 veces más amplio porque toca más sectores y 10 veces más rápido, que ese es el principal problema. Bueno, tú dijiste que también lo usas para uso propio, ¿no? ¿Para qué otras cosas en relación a nuestra salud podemos utilizar la inteligencia artificial que no nos damos cuenta? Yo creo que no estamos ahí aún, en un punto que creo que va a ser el mayor uso que vamos a hacer, pero vamos a llegar dentro de muy poquito. De hecho, yo creo que a día de hoy ya es construible, lo que pasa que sería extremadamente caro, etcétera, pero se está hablando de que Meta, por ejemplo, está trabajando en esto, ¿no? Y hablamos de algo que esté presente 24/7. Es decir, tú imagínate que yo voy a la pastelería y voy a decirme comer algo para desayunar y veo ahí el bocadillo vegetal y la bomba de chocolate, ¿no? Y entonces, pues en ese momento digo, voy a ir por la bomba de chocolate. Y de repente me salta una voz en la oreja que dice, John, llevamos 3 meses con una nutrición súper cuidada, tío. ¿Crees que merece la pena realmente ahora mismo eso? ¿No crees que es mejor el vegetal? Y diré, bueno, tienes razón. Y me cogeré el vegetal. Eso creo que lo vamos a tener en 2 años como mucho, 24/7 con nosotros, aquellos que lo queramos, aquellos que queramos, pues que nos ayude a ser la mejor versión de mí mismo. Y que, oye, que en ese momento le digo, vete a la mierda, y me cojo la bomba de chocolate, por supuesto, tengo absoluta libertad de hacerlo, por eso lo pagaré o lo que haga falta. Pero lo que vamos a tener son Pepito Grillos que van a estar con nosotros 24/7 ayudándonos. Saldrás de una entrevista de trabajo y le dirás, oye, ¿cómo lo has visto? Y te dirá, tío, la has cagado. La has cagado en esa parte, no es lo que tendrías que haber dicho, lo habíamos hablado en la parte que habíamos estado practicando, creo que ahí has fallado. En la próxima yo no vamos sé a mejorarlo. Si ahí estamos preparados, ¿eh? No estamos preparados. No estamos preparados. O sea, no estamos para preparados, que te critiquen cosas de. Claro, pero ¿te imaginas la cantidad de casos de uso en las que podemos apoyarnos? De que imagínate que tuvieses a tu mejor amigo, que no digo que vaya a ser esto tu mejor amigo, pero esa persona que te quiere de verdad y que quiere aportarte valor, que estuviese contigo en todas las situaciones para darte una segunda opinión.
para estar contigo en una toma de decisión, que estás firmando el contrato de un alquiler de una vivienda y en ese momento, mientras tú estás pasando páginas, te dice, oye, cuidado la cláusula 3, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas es lo que vamos a convivir. Claro. Y va a cambiar completamente el mundo, porque no estamos preparados para tener ese nivel de control de la situación. Claro. ¿no? O sea, el mundo se mueve prácticamente porque unos toman errores y otros aprovechan oportunidades. En el momento que todo el mundo tiene esa capacidad de mantenerse en un punto más alto, hostia, se complica muchísimo el escenario que tenemos, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que eso es el caso de uso que a nivel de salud vamos a ver de una forma muy clara. Muchas de las decisiones malas que tomamos por salud, y esto en este podcast lo habréis hablado 1.000.000 de veces, son por ignorancia. O sea, ¿por qué una madre normal y corriente le da un bollicao a su hijo? Porque no tiene ni puñetera idea de lo que es un bollicao, ¿sabes? No tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí dentro, de los conservantes, del material industrial que lleva eso. Nos Si puede no ayudar supiese- ahora mismo para leer etiquetas. Totalmente. Ahora mismo O sea, le haces una foto a una caja en el supermercado Totalmente. y te va a decir absolutamente si está en línea con tus macros, con tu tal, con tu cual, Con tu enfermedad, nutrición, con tu enfermedad. diagnóstico. Totalmente, 100%. Ahora, hay que tener cuidado y tener presente que hay cosas como que yo recuerdo que la gente le preguntaba a ChatGPT cuál es la dosis de este medicamento para mi bebé. O sea, a ver, seamos sensatos también, no nos vengamos arriba porque esto falla a veces. Es una tecnología que no es perfecta y con lo cual, oye, si tienes el prospecto, no está de más que contrastes la información de ChatGPT con el prospecto. No quiere decir que para todo tengas que tenerlo en cuenta, pero Sí. oye, todas aquellas cosas que son realmente importantes, igual no nos fiemos cegamente de la inteligencia artificial. Tú en esos casos en los que dudas de la respuesta, ¿cómo hago? Sobre todo cuando es una pregunta importante, por ejemplo, de la medicación que le voy a dar a mi hijo. ¿Qué hago antes de darla por buena o por sentada la respuesta que me está Pues dando? lo primero es ver qué respuesta me ha dado, porque Ok. hoy en día la IA no te va a contestar simplemente dale 4 miligramos. Te va a decir, me he mirado el prospecto, lo tienes en esta página web, te va a poner el link y te va a poner como pesa 17 kilos, dale 4 miligramos. Ok. Entonces ahí clicas en el link, ves la página web, ves que es la página web del producto de la farmacéutica y a partir de ahí verificas que realmente es eso. Quiere decir, la IA a día de hoy, es eso que te llama el grounding, la IA a día de hoy está completamente apoyada Muy bien. en Internet, sobre todo. Ahora, todos sabemos que en Internet están cosas desde Hay de la todo. farmacéutica como hasta coches. Entonces, cuidado también con qué fuentes ha utilizado la IA, que eso es uno de los grandes problemas. Yo hice un experimento hace ya unos meses, Sí. muy interesante, en que decidí crear una página web en la que decía que yo era el campeón del mundo de globoflexia, de hacer perros con globos, ¿vale? Y me lo puse, no tengo ni puta idea de hacerlo, ¿vale? O sea, que no soy para nada el campeón del mundo. Pero hicimos una página web que decía eso. Y le metimos, pues, bastante posicionamiento SEO, etcétera. Bien, a los 3 días, tú le preguntabas a Gemini cuál era el campeón del mundo y decía que John Hernández. Con lo cual ahí tenemos un problema serio, porque Internet a día de hoy hay muchísima información creada por otras inteligencias artificiales. Ahí tenemos un problema muy serio de la verificación de la información sobre la que se apoya la IA. Y eso era solo lo que llamamos el grounding, es decir, cuando busca información en Internet. Imagínate cuando esa página web pase al entrenamiento de las IAs que hacen previamente, pues estará como más intrínseco en su conocimiento. Entonces, es cierto que se diluye en todo Internet y si hay mucha información contradictoria, pues puede ser que la IA directamente te diga, oye, no lo tengo claro, pero si buscamos cosas muy específicas como esa, podemos colar información en las IAs, manipular la inteligencia artificial. Y eso es un problema también. ¿Y hay temas que están más capados en la inteligencia artificial hoy en día? En la capa de aplicación. Es decir, como te he dicho antes, tenemos por un lado el cerebro, lo que sería el modelo, y por otro lado la capa de aplicación. Sí. En la capa de aplicación le aplican unos filtros para que ciertas preguntas que tú haces no puedan llegar al modelo o el modelo los conteste de una forma concreta. Hay guardarraíles en ambos lados, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, le pides a la IA, le metes una foto de una persona y dices desnúdamela, te va a decir que no puede hacerlo. Pero no es que no pueda hacerlo, y eso es muy importante, es que no te dejan hacerlo. Son dos cosas muy distintas. Porque además, como esto no es algo programado, no pueden decirle que no lo haga nunca. Hay formas, que llamamos pues prompt engineering, jailbreaks, etcétera, que son técnicas para hacer que la IA haga lo que puede hacer y no lo que le han dicho que haga. Esto, por ejemplo, aplica muchísimo a todo lo que tiene que ver con armas biológicas, a todo lo que tiene que ver con temas químicos, bioquímica, a todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con hackear y todo lo que tiene que ver también con desarrollo de inteligencia artificial. Esos suelen ser los campos donde más capado está, aparte de la parte ética, moral, de los desnudos, todo este tipo de cosas. Y esa suele ser la parte donde más capado está, hasta el punto de que han salido modelos al mercado, como el caso de Fable 5 de Anthropic, donde el gobierno americano creyó que era demasiado fácil romper el modelo para que hiciese cosas a nivel de seguridad informática que no debería poder hacer y lo retiraron del mercado.
El Estados Unidos retiró del mercado un producto que ya estaba en el mercado, ¿no? Luego le han puesto otros guardarraíles y los han dejado volver a salir. Pero estamos en un punto en que está empezando a ser un problema serio. Las capacidades de la inteligencia artificial son superiores a lo que nosotros podemos defendernos. Y con lo cual, que una tecnología que se ha dicho por parte de Anthropic que es imposible blindar al 100%, esté campando a sus anchas para que cualquiera pueda manipularla para hacer cosas malas, trae una serie de problemas. Y es que es una cosa que creo que es muy importante que también la gente reflexione. La inteligencia artificial no son solo cosas buenas. La inteligencia artificial son cosas buenísimas y una cantidad de problemas enormes que tenemos que gestionar. Y creo que se le está prestando poca atención a los problemas y mucha atención a los beneficios. Y claro que es guay. Tú te pones a trabajar con la IA y dices, ¡buah! Ahora de repente soy autónomo y puedo tener un ejército de IAs que me hacen cosas, mi empresa puede crecer, no tengo que gastarme dinero en contratar a tal empleado o tal. Hostia, hay una serie de cosas que realmente... cuidado, a ver cómo vamos a gestionar esto como sociedad. Porque, por un lado, son problemas realmente importantes y, por otro lado... a una velocidad que nuestros sistemas que hemos hecho hasta ahora de sociedad no son capaces de gestionarlo. Y ese es el problema que tenemos, porque la evolución tecnológica ha pasado siempre, pero siempre nos ha dado tiempo para gestionarlo. Una velocidad prudente que podamos entenderla un poco más. Que podamos digerirlo. O sea, el problema aquí está en que como sociedad no estamos teniendo margen para poder entenderlo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo daba charlas, desde 2023 que me dedico a dar charlas de IA, ¿no? Y cuando daba charlas, y hablaba que los modelos de IA podían hacer pues imágenes, ¿no? La gente decía, ¿cómo que imágenes? ¿Esto no era un chatbot? Sí, claro. Hostia, pues antes de que la gente se diese cuenta de que la IA, a nivel público general, podía hacer imágenes, ya las hacía perfectas. Ya eran indistinguibles de las imágenes hechas con toda la inteligencia humana, con cámaras, con tal, con tu iPhone, etc. Entonces, nos encontramos en un punto en que la tecnología avanzó más rápido que nuestra capacidad el conocimiento de público de darse cuenta de que eso existía. Pasó en un telediario de Telecinco, pusieron un vídeo de un gato robando un pez en una pescadería que estaba hecho con inteligencia artificial y lo pusieron como el típico de mira qué curioso que ha pasado esto en Rusia. Que no había pasado eso, que eso estaba hecho con inteligencia artificial y nos lo estamos comiendo con patatas. Ahí tenemos un problema muy serio con el tema de los deepfakes. Claro. La cantidad de imágenes que a día de hoy... Es que es más, este podcast... podríamos no ser tú y yo de carne y hueso y podrían ser dos avatares digitales y la gente que nos está viendo o oyendo no tendría forma humana de poder saber que no somos nosotros. No hay nada que yo pueda hacer en este podcast a día de hoy que no pueda hacer un avatar digital. Nada. Se dice de poner los dedos delante de la cara. Nada. A día de hoy la tecnología actual puede hacer perfectamente lo que están viendo esta gente y que sonar tan humano como yo y demostrar que por activa y por pasiva a través de la cámara que soy un humano. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para demostrar que soy un humano ahora mismo en un vídeo. Evidentemente lo hay a nivel persona física, a nivel todo lo que tú quieras. Pero claro, eso nos supone un problema muy grave, porque es que ya no podemos demostrar qué es verdad y qué no es verdad. Exacto. Entonces, imagínate que te cogen tu imagen, tu voz y pues ponen... Y hacen cosas con eso. Y ahora que lanzaron, bueno, al momento en que estamos grabando esto, lanzaron una versión de, claro, ChatGPT 5.6, creo que, si no estoy mal. Hace unas semanas. El audio, madre mía, o sea, cómo ha mejorado. Sí, la versión live, sí, la versión de ChatGPT live. O sea, yo he visto videos de gente hablando con la IA que parece que estás hablando con tu amiga. O sea, claro, es que además... Que imitan la respiración, las pausas, las repeticiones. Y la voz ya era así, pero funcionábamos por un sistema de turnos. ¿Sí? Y con lo cual esto anulaba. Es decir, hasta ahora, hasta hace unos meses que teníamos las voces anteriores, tú le mandabas un audio, o sea, tú hablabas con la IA en el modo de voz y tú le hablabas, parabas, hablaba la IA, paraba y ahora. Pero ahora lo que han hecho es sacar un modelo que se llama Live, que lo que es duplex multimodal. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede hablar y escuchar a la vez. Esto es un breakthrough acojonante, ¿eh? Esto cambia completamente el caso de uso, porque ahora de repente la IA, además, ha montado un sistema de dos IAs, donde la IA que te está escuchando y está hablando contigo puede activar otra IA por detrás que se ponga a buscar información. Con lo cual tú le puedes decir, oye, búscame un restaurante para comer tal, y mientras va hablando contigo está buscando. ¿Sabes? Entonces, ya no es ese punto sin que utilizar, no estamos hablando de utilizar dos aplicaciones diferentes, estamos hablando de que lo hace por sí mismo. Lo hace por tiene sí capacidad mismo. de pensar mientras habla, como estamos nosotros. Probablemente te estoy preguntando cosas y mientras tú y yo estamos hablando, tú estás pensando otras cosas. Totalmente. Pues es una capacidad muy humana que, de nuevo, la inteligencia artificial ha sido capaz de desarrollar y que a partir de ahora lo tenemos. Esto del live va a hacer que, básicamente, todas las aplicaciones del mundo que conoces
funcionen por voz en cuestión de tiempo, muy pronto. O sea, yo creo, y esto es una de las cosas que llevo diciendo ya un tiempo y que la gente se me tira encima, que los teclados van a desaparecer. Vamos a hablar con las máquinas. Vas a hablar con tu Totalmente. nevera. Vas a hablar con tu coche. Vas a hablar con tu ordenador. No tiene sentido. Entre humanos prácticamente no nos escribimos si no es que no estamos al lado. Y de hecho, cuando hacemos eso con el teléfono, lo que hemos acabado de inventar es mandar mensajes de audio. O sea, que quiero decir que es lo que más utilizamos. A menos que haya una circunstancia externa que te fuerce a no poder hablar, tú hablas como forma de comunicar. Es mucho más eficiente, es mucho más orgánica. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo que el teclado ha sido una limitación técnica. Como el ordenador no me podía escuchar, le tecleaba. Ahora que el ordenador me puede escuchar, me puede comprender, me puede hablar, creo que vamos a hablar con los ordenadores. Y esto a nivel de seguridad, ¿cómo se traduce? Es decir, ahora yo saber que si mañana le hablan a mi madre que está al otro lado del mundo, o sea, porque con 3 segundos de mi voz pueden clonarla. Totalmente. Y imitar exactamente el ritmo, el tono, todo de mi voz, indistinguible. O sea, esto está pasando ya, ¿eh? Esto está pasando. Yo conocí en un evento que tuve en Ibiza hace unos meses a un director de cine muy famoso de España que me dijo que a su madre les habían estafado 6.000 euros porque le habían mandado unos mensajes de audio en plan, mamá, tengo un problema, mándame dinero a esta cuenta, tal. Que antes se decía eso, pero era un chat, muy tonto. O sobre todo, y más importante, antes costaba mucho hacer eso. Esto es como el dinero falso. ¿Te han colado alguna vez un billete falso? Claro, sí. Vale, pues cuando te cobran un billete falso te cabreas, pero no dejas de pagar la hipoteca. Claro, ¿sabes? claro. Entonces, el problema está en que imagínate que yo reparto impresoras de billetes falsos entre toda la gente de la sociedad. Que le das una manivela y salen billetes de 50 euros de curso legal igualitos. Claro, se nos hunde la economía en 2 días. ¿Vale? Lo que hemos hecho con los deepfakes es eso. Antes, hacer un deepfake, como lo que decíamos, esas estafas, era muy difícil. Lo hacían grupos organizados, mafias, que tenían mucho dinero, muchos recursos, mucha gente muy técnicamente preparada para poder hacerlo. O, por ejemplo, lo utilizábamos en el cine, ¿no? Para rejuvenecer a, yo qué sé, a Harrison Ford en la peli de Indiana Jones. Pues tuvieron que trabajar durante 6 meses, 120 tíos, ahí currando todo el día para poder hacer eso. Bien, en las nuevas pelis que van a salir ahora, creo que es El Señor de los Anillos que van a sacar una, los rejuvenecimientos se están haciendo con IA sin coste. Absolutamente. Es una barbaridad. Con lo cual lo que hemos hecho es democratizar el deepfake. ¿Sí? O sea, esa clonación de voz que tú dices que puede hacer que sea una estafa para tu familia, la puede hacer mi hijo de 11 años por la noche en su ordenador, en su tablet, directamente sin tener ni puñetera idea, sin tener ninguna cuenta de pago, utilizando una IA china en la que se conecta y lo hace. Es decir, hemos democratizado la manipulación de la verdad. Y ese es el problema principal, porque los deepfakes, los fake news ya existen desde hace muchos años, no os voy a ser yo. Claro, quien os lo revele. esto siempre es un tema de magnitud, es un tema de la cantidad de deepfakes, la cantidad de fake news que vamos a tener. A día de hoy, yo te puedo hacer, pues lo típico, ¿no? Un artículo que sea falso, ¿no? Un fake news, ¿no? Y ese artículo lo podemos lanzar. Pero es que yo ahora puedo crear la página web de un periódico que parece verídico, que tiene cientos de noticias, que tiene una sede fiscal, que tiene tal, todo esto lo puedo hacer con inteligencia artificial y cuando tú ves esa noticia dices, ¿quién habla de esto? ¿Esto es El Mundo Today? No, esto es un periódico de Irlanda que realmente es un periódico serio, que lo estoy mirando en internet y tiene muchas otras noticias, tiene un histórico, tiene un montón de cosas. Claro, eso hace que yo me crea esa noticia. ¿Sí? Claro, entonces lo que hace es que hemos democratizado y magnificado la manipulación de la verdad y las consecuencias de esto las vamos a tener que ver porque poco pasa por lo fácil que es hacer esto. Claro, y ahora mismo se está planteando de estrategias de cómo podemos protegernos de eso, es decir, qué podemos hacer para identificar este tipo de se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello. Hay unas propuestas, por ejemplo, que es marcar con marcas de agua virtuales que no se pueden quitar los contenidos generados con inteligencia artificial, ¿no? De forma que tus dispositivos, como esta tablet, te pueda decir, hey, que esto es una IA, esto está hecho con IA, ¿no? Entonces, esas son las marcas de agua, ¿sabes? La estrellita que sale en las fotos de Gemini ahí abajo a la derecha, que se ve muchas veces. Sí. Pues eso, pero no así, sino invisible. Se llama SynthID en el caso de Google y de momento están peleando por ver cuál es el estándar. Pero claro, fíjate que si esa marca de agua está en esa foto y ese ordenador puede leer esa marca de agua, ese ordenador me podrá avisar de esto. Pero si la foto no la hice con Gemini, la hice con Meta y Meta no le pone marca de agua, mi ordenador no va a saber que eso tiene eso, ¿no? E incluso se está viendo como con inteligencia artificial se está consiguiendo eliminar la marca de agua. Con lo cual, al final creo que, a menos que nos pongamos todos de acuerdo,
y que lleguemos a unos estándares, pues tipo una ISO o una cosa de este tipo, creo que esto va a mitigar el problema, pero no lo va a eliminar para nada. Porque además hay un problema muy grande con el open source. El open source es la IA de código abierto. Okay. Básicamente existen dos tipos de inteligencia artificial, como en todo el software, ¿vale? Lo que sería el propietario de ciertas marcas, que tiene el código cerrado y que tú ahí no puedes ver cómo se ha hecho ni nada por el estilo, Sí. y el código abierto que es público. Okay. Entonces hay muchas empresas, como por ejemplo Meta, como por ejemplo DeepSeek, que están desarrollando en código abierto. Eso quiere decir que cualquiera puede cogerse todo el trabajo que ellos han hecho y hacer otra IA evolucionada desde esa, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una IA evolucionada desde esa quitándole la marca de agua, ¿sabes? Entonces, claro, eso me pone como responsabilidad de que me obligaba la legislación a ponerla, vale, pero yo he decidido no ponerla. Es un canteo, esto es un canteo. Con lo cual, al final, vamos a mitigar el problema, pero no lo vamos a eliminar nunca. Esto es como el dinero falso. Por eso es que siempre, partimos en la base de lo que como hemos arrancado este episodio. Es mejor que estés al tanto de todo esto, te enteres Es realmente. necesario. Es necesario, ya no es lo mejor, ya no es Hay una parte de opcional. información y hay una parte de formación, las dos son importantes. La parte de información es lo mínimo para que no tengas un problema serio con todo esto. La parte de formación yo creo que va a ser muy requisito para todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Creo que la gente va a ser incontratable si no es capaz de manejar de forma avanzada inteligencias artificiales, agentes, etcétera, dentro de muy poquito. De la misma forma que en su día pasó con la ofimática. A día de hoy, o sea, en su momento, no sé si la gente lo recordará, no sé qué edad tiene tu público medio, pero cuando yo recuerdo cuando la ofimática llegó, poníamos en el currículum que sabíamos ofimática. Era algo que era un valor añadido, ¿no? Porque no todo el mundo sabía y con lo cual te diferenciaba, era una ventaja competitiva. A día de hoy, puedes cogerte cualquier currículum de una persona de 20 años, nadie pone habilidades de ofimática. Todo el mundo sabe utilizar Excel, PowerPoint, Word, ¿no? O sea, es ¿dónde vas si no sabes utilizar esto? Y con lo cual ha dejado de ser una ventaja competitiva y hemos dejado de utilizarlo. Con la inteligencia artificial creo que va a pasar lo mismo. Durante un tiempo en tu currículum va a ser un valor añadido y ahora mismo es algo que está muy demandado. Claro. Va a llegar un punto en que asumiremos que todo el mundo sabe y como no sepas inteligencia artificial, eres inempleable, ¿sabes? Entonces, como a día de hoy con la ofimática. O sea, tiene que ser un trabajo muy físico para que si no sabes utilizar un ordenador puedas rendir en una oficina, ¿sabes? Entonces es imposible que si no puedes ni utilizar Windows, ni utilizar Excel, ni utilizar PowerPoint, puedas hacer prácticamente ningún trabajo de oficina, de marketing, de finanzas o de lo que sea. Entonces, claro, creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Va a pasar por un punto en que los capacitados en inteligencia artificial tengan ventaja competitiva y llegará un punto en que va a dar igual porque todo el mundo sabrá hacerlo, porque el que no lo sepa no va a poder salir de su casa. Estábamos hablando hace un momento acerca de en qué ámbitos podemos usar la inteligencia artificial. Quiero pasar, porque sé que tú también te rodeas de muchos empresarios, emprendedores. ¿Cuáles son las oportunidades hoy en día para la gente que tiene emprendimiento, ¿no? Tú alguna vez te escuché decir que la IA hoy en día, o sea, ya no hay una comparación entre la tiendita de barrio y una gran empresa, ¿no? Que los dos están al mismo nivel porque tienen las mismas posibilidades de utilizar esa tecnología. Entonces, ¿qué puede hacer hoy una persona que tiene un emprendimiento para aprovechar al máximo y sustituir incluso equipos de trabajo, ¿no? Que yo no necesite estar trabajando con 10 personas alrededor. O sea, no es necesario sustituir equipos de trabajo, y ahí encontramos la parte de empleo y creo que es interesante, pero antes de eso, creo que la gente no es consciente de eso que hemos dicho, de que puede competir al nivel de Samsung, ¿sabes? Porque la gente cree que, o sea, hasta ahora siempre ha sido así, como ha dependido mucho del dinero, la gente que ha tenido más dinero, en este caso las grandes empresas, han podido pagar mejores equipos de marketing, mejores equipos de producto, mejores equipos de lo que sea, ¿no? Para lanzar. Entonces, la gente tiene que entender que a día de hoy tenemos acceso a la misma tecnología que tiene, por ejemplo, el Departamento de Guerra del gobierno americano. O sea, acaban de sacar hace unos meses una propuesta de legislación en Estados Unidos en la que, de forma voluntaria, les permiten a los proveedores de inteligencia artificial poner sus modelos a disposición del gobierno antes de que salgan al público. Y si encuentran capacidades de ciberseguridad muy elevadas, les piden, de forma voluntaria otra vez, que les den 30 días de ventaja antes de que el modelo salga al público. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo está saliendo al público a la vez que le llega a la administración de Trump. Es decir, que tú puedas utilizar la misma tecnología que está utilizando el gobierno de Estados Unidos para todo lo suyo, la CIA, el FBI, no ha pasado en la puñetera vida. Estamos en un nivel en que podemos competir al máximo nivel. Y para que la gente lo entienda,
Mientras esta gente está haciendo cosas tan increíbles con ello, como evidentemente aplicarlo a seguridad, a tecnología, a educación, etcétera, nosotros la mayoría estamos haciendo gatitos para TikTok con la tecnología. O sea, estamos desaprovechando una oportunidad absolutamente increíble, ¿sabes? Y la gente tiene que ser consciente que la oportunidad está ahí. Y la oportunidad es cierto que pasa por la IA de pago, no pasa por, evidentemente, la IA gratuita. Te puede hacer que cosas, puedes hacer no es lo tus mismo. pruebitas, ¿no? Ahí, pero que el cuesta juego lo que está. realmente 2 cubatas mal tirados en una discoteca de Barcelona. Quiere decir que son 20 euros al mes y tienes la IA de pago. Entonces, con eso, tú puedes hacer cosas que a día de hoy el equipo de marketing de Samsung está haciendo. O sea, es que hablamos que puedes estar al nivel de una multinacional con muchos millones de euros de presupuesto con tu IA de 20 euros. Y eso es una ventaja competitiva que no hemos tenido nunca. Y cuando hablamos ya del emprendimiento, yo creo que estamos en una posición que cualquier mercado emergente provoca, que es que hay un océano azul de oportunidades absolutamente increíble. Y aquí la forma en que yo suelo explicar esto es que, para que te hagas una idea, lo que sería el Twitter, lo que sería el Gmail, lo que sería el Facebook, el Instagram, el TikTok, el Amazon de la inteligencia artificial aún no se han creado. O sea, las compañías que estamos viendo, como OpenAI, como Anthropic, son lo que era Cisco, que es lo que tiraba cable de Internet. O sea, de Internet salió todas estas empresas que te estoy diciendo que a día de hoy la mayoría de ellas son entre las 10 empresas más valiosas del mundo. Qué barbaridad. Eso en la IA no ha aparecido aún. La IA de momento lo que está haciendo la mayoría de gente es hacer lo mismo que hacía pero con IA. La real oportunidad es todo lo que vamos a poder hacer a partir de ahora gracias a que tenemos inteligencia artificial. Es decir, el construir sobre la IA, no en aplicar la IA a lo que venimos construyendo. Eso es pues de pensar en poquito, ¿sabes? Pero creo que realmente está ahí. Y lo que te decía de los trabajadores, creo que es muy fácil pensar, sobre todo desde la mente de un autónomo, de la mente de una pyme, pensar en decir sustituyo a mis trabajadores por IAs, me ahorro dinero. Sinceramente, la mentalidad de un empresario no tiene que ser nunca en ahorrar costes, tiene que ser en facturar el doble. Y creo que ahí está el punto. Y te voy a contar el caso de IKEA. Okay. IKEA, aunque es una gran multinacional, aplica perfectamente a los que somos pymes, empresarios, autónomos o lo que sea. IKEA desarrolló un chatbot de atención al cliente, ¿vale? Con inteligencia artificial. Y lo puso en el mercado. Se llama Billy, creo, o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es como una estantería. Mickey o Billy, una de estas. Total, se pone el chatbot en el mercado y de repente el primer mes soluciona 3 millones de consultas de clientes satisfactoriamente. El 57% de las consultas que le hacían a IKEA en todo el mundo. 57%, es una locura. Claro, entonces de repente IKEA se encuentra ahí, el equipo directivo, y dice, vale, 57% de atención al cliente a tomar por culo. O sea, lo tenemos solucionado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Y claro, lo que hacen muchas empresas, estamos viendo en el mercado, es a la calle, ¿no? Y eso está pasando en algunas empresas. Pero precisamente IKEA decidió hacer otra cosa y dijo, oye, antes de hacer que este equipo de gente que lleva años con nosotros, que trabaja bien, que son gente buena, que simplemente hace un trabajo y que ahora mismo ya no tiene valor, vamos a ver qué pasa con el otro 43% de nuestros clientes que nuestra IA no puede responder. Y analizan esas consultas y ven que la mayoría de preguntas de esas que no pueden ser resueltas son preguntas en plan, ¿cómo decoro mi casa este otoño? ¿Sabes? Preguntas que no son de producto, que no son de tal y que el robot no podía contestar. Y entonces deciden crear una división de diseñadores retail, gente que ayuda a la gente a decidir cómo decorar con productos de IKEA. Cogen ese 57% de atención al cliente y lo convierten con unas formaciones rápidas en gente que pueda resolver ese tipo de consultas. Eso es maravilloso, claro. Bueno, en un año han facturado 1,2 billón en esa división. Billion, ¿sabes? O sea, 1.200 millones de dólares con esa división nueva que han utilizado derivada de lo que ya no les servía en la empresa. Qué locura. O sea, esa es la mentalidad que yo creo que tenemos que tener los empresarios. Con la misma gente, facturar el doble. Con la misma gente, ganar cuota de mercado. Con la misma gente, cargarme a la competencia. Y eso no va a hacer que socialmente no haya un problema de trabajo, pero va a hacer que nuestra empresa no lo tenga. O sea, creo que tenemos que entender que esto, hasta cierto punto, se convierte en los juegos del hambre, donde va a haber empresas ganadoras y empresas perdedoras. Va a haber pérdida de empleo, no tengo la menor duda. Veremos cuánto tarda y tal, porque a veces las cosas en empresas van más lentas, pero no tengo la menor duda que va a haber pérdida de empleo, pero no en todos los sitios. Okay. Es decir, lo que vamos a ver es que se van a reducir la cantidad de players. Porque va a haber players mucho más competitivos y players que van a estar dormidos y van a decir, pero ¿cómo pueden ofrecer estos precios? A mí no me salen los números, están perdiendo dinero. No. Están utilizando inteligencia artificial, aumentando su margen, aumentando su capacidad y reduciendo los tiempos de producción. Y tú, en cambio, sigues anclado a trabajar con la calculadora y la libretita cuando el otro está utilizando Excel. Claro que no puedes competir. Claro. Y entonces te vas a dar cuenta ahí y va a ser tarde. Y ese es el problema que yo veo en el empleo. ¿Vamos a tener menos gente trabajando en el mundo? Yo creo que va a haber menos gente trabajando. Pero no va a ser un tema transversal en todas las empresas. Va a ser más bien
que van a reducirse el número de players, que van a reducirse la cantidad de podcasts que hay en el mercado. Porque lo que vas a ser capaz de hacer tú, gracias a la inteligencia artificial, con tu podcast, la otra gente no va a poder competir. ¿Y qué va a pasar? Que el cliente va a elegir verte a ti, porque le ofreces más valor, le ofreces documentación adjunta, añadida, todos los papers, documentos que hemos hablado aquí estarán listados porque habrás pasado el podcast por una IA y te los habrá encontrado y te los habrá listado. Le vas a dar un QR donde pueden hacer tal, donde pueden hacer cual. O, por ejemplo, un experimento que estamos haciendo en nuestro podcast, que esto sea interactivo. Que en cualquier momento la audiencia pueda parar el podcast, preguntar algo y que tú y yo les contemos esa pregunta en base a lo que hemos hablado en el podcast. Eso es un caso de uso completamente diferente de lo que es hacer lo mismo con inteligencia artificial. Y esas son las posibilidades que abre la IA. Con lo cual, te dediques a lo que te dediques. Si eres emprendedor, estás en el momento más dulce porque no ha sido nunca más fácil que ahora emprender, porque tienes todas las herramientas, y en segundo lugar porque se abre un océano azul de oportunidades. Pero aparte de eso, si trabajas en una empresa, es el momento de ver cómo vas a aportar valor a la empresa más allá de lo que vienes aportando, lo que decíamos antes, ¿no? Y eso cómo va a ser tu empresa cuando le digas, oye, que se me ha ocurrido que podemos hacer este podcast interactivo. Si un trabajador tuyo te viene con eso, le haces la ola. Totalmente, o sea, 100%. Y con lo cual valoras más a ese trabajador, le subes el sueldo, le promocionas, ese trabajador es más, está más blindado, no lo quieres dejar salir, quieres que sea parte de tu equipo. Al final yo creo que lo que premiamos en la sociedad son las ideas. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es que la gente pueda quitarse tiempo de trabajos más rutinarios, más básicos, para dedicarlo a tener ideas. En algo en que los humanos, a día de hoy al menos, aún seguimos siendo mucho mejores que es la IA, es en tener ideas, en extrapolar fuera de lo común, no en analizar datos y tal, sino en ir a buscar algo más allá. Yo no descarto que en un futuro la IA lo haga mejor que nosotros. Sí. Y de hecho tengo dudas, porque al final lo que yo veo es una máquina que produce inteligencia. Si mi cerebro puede producir este tipo de ideas, ¿por qué no lo va a producir la otra máquina si le damos suficiente evolución y tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, hoy por hoy, el valor está en ser capaz de llevar a cabo esas ideas de una forma muy sencilla. Liderar ese cambio de la inteligencia artificial. Fíjate, en Duolingo, ¿te suena Duolingo? Sí, vale, esta aplicación de idiomas, ¿no? Donde sí, hace muchas cosas más que idiomas, pero hay un caso muy interesante, que es que, o sea, el proceso habitual, para que la gente lo entienda, cuando una empresa de este tipo quiere sacar un nuevo producto al mercado, es que alguien tiene una idea. Y esa idea se presenta a un comité, que sea comité de dirección, y le dice, oye, tengo esta idea. Normalmente es lo típico que se hace con un PowerPoint, ¿no? Que le pones ahí un mock-up, quiero una aplicación. En este caso, te hablo de un caso de Duolingo, que sacaron una aplicación de ajedrez, ¿vale? Entonces, el proceso habitual sería, yo me voy a dirección y en base a la típica pizarrita o un PowerPoint, le digo, mira, se me ha ocurrido la idea de hacer esto, tal, y entonces ahí dirección tiene que decidir apostar por tu idea. Y tienen que decir, vale, ¿cuánto nos va a costar la broma, no? Esto tenemos que tener un equipo de desarrollo, un equipo de PMs, un equipo de no sé qué, un equipo de no sé cuántos, para poder tener un MVP, lo que sería un producto mínimo viable que podamos probar. Y a partir de ahí, si eso nos parece que sigue siendo interesante, más dinero para llevarlo a producción y convertirlo en una aplicación. Bien, lo que pasa en el caso del juego de ajedrez de Duolingo, que toda la gente lo puede descargar ya y está disponible, es que un PM tuvo una idea. Y cuando llegó a dirección, en lugar de presentarles un PowerPoint, les dijo, no, descargaros esta aplicación. Y tenía la aplicación hecha. Y estaba funcionando y se pusieron a jugar al ajedrez y dijeron, hostia, es que me lo estás dando hecho. Es que hoy en día puedes crear aplicaciones con esto. Es una persona sin perfil técnico, sin saber programar, sin hacer nada, pudo crear un juego de ajedrez relativamente complejo que la dirección pudo probar directamente para tomar una decisión más informada de si era algo en lo que querían apostar o no. Increíble. A partir de ahí, Duolingo apostó por ello, lo llevó a producción con programadores para escalarlo a la magnitud que hace Duolingo, que tiene millones de clientes, y lo han sacado al mercado. Más rápido, más barato y sobre todo pudiendo tomar una decisión más informada. ¿Qué crees que valoran de ese PM? O sea, el que tuviese la idea o el que les hiciese la vida fácil. Pues ahí es donde está el punto como trabajadores. Si nosotros aprendemos a utilizar la IA y aprendemos a hacer que las personas que toman las decisiones, a quien respondemos, puedan tomar mejores decisiones más fácil, nos van a valorar más. Sí. Y con lo cual, a partir de ahí, a todo el mundo le interesa utilizar la inteligencia artificial. Total. Porque como no la uses, va a venir alguien por detrás, la va a utilizar y te va a sacar los colores. Total. ¿Cómo han quedado el resto de PMs que seguían con un PowerPoint mientras esta persona venía con... Pues mi pregunta como empresario sería, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Y tú por qué no utilizas esto? ¿Y tú por qué me sigues trayendo PowerPoint? Es que eso es lo que te decía anteriormente. O sea, con esta postura yo entiendo la inteligencia artificial como algo en la que yo debo tomar liderazgo, ¿sabes? O sea, la iniciativa absoluta de esto. Pero porque tú tienes esa mentalidad emprendedora. Y creo que la mayor parte de la sociedad no tiene esa mentalidad. Y que no es malo, ¿eh? Es algo que es, unos somos de una forma, otros somos de otra. Aprender. Pero la gente tiene que tener esa mentalidad. Necesitamos más emprendeduría que nunca. Por el mundo que se nos viene encima. Hablemos acerca de otro uso y que creo que
este es fantástico para todas las personas que nos siguen y que a lo mejor tampoco les interesa mucho el tema de emprendimiento ni negocio, pero sí para aprender. Están en una etapa de su vida en la que quieren aprender de todo. Y aquí traemos en el podcast diversidad de temas. O sea, cada episodio, hoy hablamos de inteligencia artificial, mañana te prometo que estamos hablando con una medium o de numerología o de lo que sea, ¿no? De muchos temas. Bueno, ¿no? Lo que a la gente le interesa, ¿no? Hombre, ese es el valor que creo que la audiencia, no creo, estoy segura que los grandiosos valoran muchísimo del podcast. Entonces, la gente tiene hambre por aprender nuevos temas. ¿Cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial como mi maestra particular o mi mentora para yo poder aprender nuevos temas? Pues fíjate, eso mismo es lo que le tienes que plantear a la inteligencia artificial. Okay. ¿Te acuerdas que hemos hablado antes de que no tengo que darle instrucciones, le tengo que dar objetivos? Sí. Tu objetivo es, quiero aprender tal cosa, necesito formarme, tengo 3 meses, tengo 1 mes, tengo 2 horas, Perfecto. Lo que tú quieras. Le das tu objetivo y le dices, ¿cómo puedo aprender esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y te va a dar una guía, un paso a paso, que evidentemente tú vas a tener tu opinión ahí de cómo crees que está bien o que está mal, o si quieres aprender mejor, pues no sé, imagínate que te metes en marketing y te gusta Hormozi, pues oye, pero quiero aprender de Hormozi, no de tal otro, o de tal o de cual, ¿no? Entonces tú puedes como conducir el tren en la dirección que tú quieras, pero vas a ver que va sobre raíles, te va a ir llevando, ¿no? Entonces, precisamente, esa es la sensación que yo creo que falta ahora mismo. Llevamos 3 años, 4 años de inteligencia artificial donde le hemos tenido que saber preguntar a la IA. Y estamos en un punto en que lo que tenemos que saber es qué queremos. ¿Sabes? Cuando sepas lo que quieres, transmítelo bien y que no sea una frase. Y es la parte más difícil, yo creo, saber lo que quieres en la vida. Cierto, y eso va a ser más difícil siempre. Creo que ahí ni la IA nos salva. Pero transmíteselo a la IA, no en 13 palabras, sino que transmíteselo con todo lujo de detalles. ¿Cuál es tu motivación para aprender? ¿Por qué quieres aprender? Porque es que hay cosas que tú crees irrelevantes pero que no lo van a ser. Pero tú le dices, mira, quiero aprender biología para poder hacer experimentos con mis hijos. Es muy distinto de si quiero aprender biología porque tengo un interés por los delfines, ¿sabes? O sea, es completamente distinto, ¿no? Entonces, dale toda la información posible a la IA, todo lo que se te ocurra sobre el tema, vuélcaselo en mensajes de audio, no tienes que escribirlo, no tienes que sentarme y hacer 16 páginas de un Word. Simplemente escúpeselo, vomítale contexto, dáselo todo y dile, este es mi objetivo, esto necesito, ocúpate de solucionar mi problema. Y a partir de ahí la IA te dirá, vamos a ello, John. Te vendrá y te dirá, mira, empecemos por aquí, por aquí, por aquí. Y es que incluso te dirá cosas como, oye, ¿qué te parece si te hago una aplicación donde te voy a ir haciendo exámenes? O sea, te va a dar ideas. Evidentemente, no estamos en el final del juego como para que la IA lo haga perfecto siempre. Seamos realistas. Habrá cosas que a ti se te ocurrirán que sean mejores. Díselas también. Perfecto. Siempre puedes iterar. Fíjate que hay una cosa que ha cambiado mucho desde que tenemos Work y un poquito antes en algunos modelos ya se podía hacer. Cuando tú le mandas un mensaje a la IA y se pone a trabajar, ahora le puedes mandar mensajes de seguimiento. Le puedes cambiar la dirección, le puedes añadir cosas que te han ocurrido después. Antes tenías que esperar a que te respondiese y entonces volver a empezar. Ahora ya no. Ahora tú, durante el proceso en que la IA está pensando, está trabajando o está haciendo cosas, tú en ese momento puedes decirle, por cierto, se me olvidaba. Y le dices otra cosa más. Y lo va a añadir a lo que ya tenía. No va a empezar de cero con un enfoque distinto, sino que simplemente va a tener en cuenta eso como algo añadido a lo que tú ya le habías dado. Con lo cual, te permite tener la conversación, pues que lo que digo, tratarla como un humano, ¿sí? Entonces, tú imagínate que tienes una persona, seguro que tienes, y la audiencia también, esa persona que realmente es un mentor, esa persona que realmente crees que es alguien que es alguien que sabe más que tú, que te ha acompañado muchas veces y que te ha dado buenos consejos, ¿no? ¿Cómo le explicarías la situación de que quieres aprender biología o lo que sea? Tú le dirías, oye, me encuentro en esta situación, ¿qué harías en mi lugar, no? ¿Cómo lo harías? Eso es lo que le tienes que decir a ChatGPT. Eso es lo que tienes que decir. Porque de esa forma no quiere decir que lo que nos proponga vaya a ser lo mejor. Repito, pensamiento crítico, iterar y decirle las cosas que creemos que no está haciendo mal. O sea, pongámonos en un versus contra la IA también a veces cuando estamos proponiendo planes, ¿vale? O sea, no nos aceptemos todo lo que nos dé como bueno y válido y perfecto, sino pongámonos ahí, revisemos lo que nos está dando. Tenemos que tener una colaboración, una iteración, es un coworker. Es como lo que harías en una conversación con un amigo, un colega, ¿no? Le cuestionas cosas. Dices, imagínate que le dices al amigo, oye, hazme, porque tienes un amigo que es nutricionista, hazme un plan de nutrición, tal, y te dice, mira, yo creo que esto. Y tú le dices, hostia, es que yo, sinceramente, estar sin comer 16 horas no lo veo.
pues lo vas a adaptar, Claro. ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer con la IA. No tienes que creerte todo lo que te escupe. Simplemente tienes que ponerte a trabajar con la IA, no que la IA lo haga por sí misma y eso ya está válido. Tú tienes que tener un rol de supervisión, de liderazgo y a partir de ahí ir participando. Pero la estrategia es esa, repito, todo lo que harías con un humano, intenta hablarlo con la inteligencia artificial desde el mismo punto de vista. Y eso va a dar resultados muchísimo mejores. ¿En qué temas tú has visto que la IA pueda generar más el concepto que tú llamabas alucinaciones? ¿Hay temas en los que deberíamos tener más cuidado, precaución a la hora de iterar? Yo creo que con la IA, todo el tema de seguridad es un tema de relación con la importancia de la tarea. Okay. Es decir, yo no me fío al 100% de la IA, pero si le estoy preguntando, oye, ¿a qué restaurante puedo ir a comer que hagan una buena paella? Pues sinceramente si se equivoca tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, no es dramático. Todo aquello que para mí sea muy importante, lo voy a cotejar por otras fuentes. ¿Sí? Entonces, si me estoy jugando aquí la vida de mi hijo, no voy a confiar en una inteligencia artificial. Si estoy tomando una decisión que va a afectar a la venta de mi empresa, no voy a confiar en una inteligencia artificial. Si estoy tomando un contrato de alquiler en el que voy a firmar por 5 años, pues no necesariamente voy a fiarme solo de la inteligencia artificial. Pero los niveles de riesgo que acabo de poner encima de la mesa son distintos. Claro. La vida de mi hijo está por encima de todo lo demás. Claro. Con lo cual, obviamente, igual con el contrato de alquiler, me fío de lo que me dice la IA, pero igual lo cojo y lo meto en otra IA para que me diga qué le parece, ¿sabes? O sea, puedes jugar un poco ahí a tener múltiples opiniones, porque además tenemos acceso a muchas IAs a día de hoy. Si subimos ya de nivel y es algo un poco más importante, pues igual voy a contratar a un abogado para que supervise si eso que ha dicho la IA tiene sentido o no tiene sentido. Que fíjate ahí el cambio que es de contratar a un abogado para que haga el trabajo a contratar a un abogado para que supervise lo que tú has hecho con Qué IA, fuerte. te reduce las horas a punta pala, ¿vale? O sea, eso está reduciendo. Fíjate que yo tengo clientes de bufetes de abogados los más famosos de España y están planteándose cambiar el coste por hora a coste por proyecto, porque su propia productividad se ha aumentado tanto que el coste por hora les está saliendo muy poco rentable. Y a partir de ahí los proyectos tienen menos horas también, porque a veces son muchos proyectos de supervisión, y con lo cual cobrar por proyecto es un modelo de negocio nuevo que está provocando la IA en bufetes de abogados. Increíble. O sea, imagínate Increíble. el nivel Locura. de ramificaciones que tiene todo esto que está pasando, ¿no? Pero a medida que vamos subiendo de nivel, pues tomaremos eso. Entonces yo te diría, todo lo que tenga que ver con medicina, supervisado siempre por un médico. Más bien la IA que sea una segunda opinión. Todo lo que tenga que ver con legal, yo te diría que a menos que sea algo que no te juegues mucho, supervísalo con abogados. Okay. Ahí sí que yo te diría que puedes hacer mucho trabajo con IA y luego pasar por el abogado en la capa final para asegurarte que todo está ok, ¿sabes? Pero ahí sí que yo no plantearía que el abogado lo haga y luego la IA lo revise, que si son cosas muy importantes sí, pero para cosas normales creo que ya en legal podemos estar en el punto en que la IA lo haga y el abogado lo revise, que es diferente el orden. En medicina lo haría al revés, haría que el médico lo haga y la IA lo revise. Perfecto. Y en educación, por ejemplo, creo que ahí es no-brainer. Yo iría all-in con los niños. No quiere decir que sea all-in en plan de que le des al niño la IA y que se mate con ello. Tiene que ser supervisado, tenemos que tener cuidado, porque evidentemente hay una parte en que los niños caen muy fácilmente en delegar completamente cognitivamente las tareas a la IA y no hacer nada, ¿no? De hecho, ha salido un estudio muy famoso en China ahora, que se ha hecho muy grande, es el más grande que tenemos de educación y IA, en el que la conclusión es que los niños que trabajan con IA puntúan mucho mejor en los ejercicios, pero peor en los exámenes. Eso quiere decir que están haciendo los ejercicios con IA y a la hora de tal no aprenden una mierda, ¿vale? Lo que pasa es que hay un subset de chavales que utilizan IA que son los que mejor puntúan de todo el estudio. ¿Y quiénes? En los ¿Qué exámenes. características tienen? Son los chavales que utilizan bien la IA. Es decir, los chavales que se apoyan de la IA para aprender y no que hacen que la IA haga el trabajo. Es como ser simplemente tu guía, no buscar respuestas constantes para responder preguntas, ¿no? Es encontrar la forma en que la IA te aporte valor para aprender más rápido y mejor. O sea, al final, aprender es un proceso. Si podemos optimizar ese proceso, vamos a aprender más rápido y mejor. Pero es cierto que tiene cierto poco sentido. También piensa que eso al final estamos midiendo en un examen, que es un examen al estilo antiguo de educación. Con lo cual, normalmente lo que valoramos son conocimientos. Tú les preguntas, ¿cuáles son los ríos de España? Claro. ¿Qué sentido tiene a día de hoy saber sobre los ríos de España? Bueno, o pero los eso... reyes godos, ¿sabes? Entonces, al final... es un problema de la educación que no viene solo de la IA, pero que la IA hace más evidente. Con lo cual, el que puntúen mal en esos exámenes los estudiantes tampoco tiene por qué ser una garantía de que no estén aprendiendo. Simplemente de que igual no están aprendiendo las cosas por las que estamos examinando, que igual no son las más óptimas. Yo creo que esto, lo que dices, hace más evidente el hecho de cómo va hoy en día nuestra educación frente a lo que realmente se necesita en el mundo, que eso es un melón increíble. Yo con mis hijos les hago partícipes de la IA, tienen 9 y 11 años, y con lo cual quiero que la utilicen y quiero que estén ahí. Mi hija, por ejemplo, la utiliza más que mi hijo, que tiene 11. Mi hija tiene 9. Y creo que es muy importante
que sean conscientes de que eso es parte de su día a día. Ahora, también hay que tener mucho cuidado en el nivel de acceso que les damos, en lo que hacen con ello, con lo cual siempre tiene que ser supervisado. ¿Para qué tipo de tareas generalmente les sueles dar más apertura en el uso de la para IA? mí, lo que hemos encontrado en algo que se llama vibe coding, que es la capacidad de programar aplicaciones sin saber programar, ¿vale? Y esto es algo que, por cierto, la última versión Work de ChatGPT te incluye dentro, se llama Sites, y tú puedes pedirle que te haga una aplicación y te la despliega y te la pone en una web pública para que la puedas compartir, ¿no? Qué fuerte. Pues, por ejemplo, para mí eso es la mejor funcionalidad para los niños. Los niños no necesitan chatear con la IA, no necesitan hablar, porque puede llevar a una cosa muy importante, que es pensarse que es un humano. Sí, o sea, en Ahora el sentido de que eso. No te preocupes. Eso es un problema serio. Sí, sí. Entonces, el vibe coding permite para mí lo que sería el Lego digital. Primero paso media hora construyendo algo, que es haciendo esa aplicación, comunicándome con la IA de una forma agéntica, cámbiame los colores del fondo, cámbiame tal, ponme una serpiente que sea un dinosaurio en lugar de una serpiente, ese tipo de cosas. Y a partir de ahí, eso les crea una aplicación que suele ser un juego en lo que ellos juegan durante horas. Entonces es lo mismo que el Lego. Te pasas media hora construyendo y luego juegas con el coche durante horas. No, pues para mí el Lego digital es el vibe coding y creo que es lo mejor que podemos hacer que los niños hagan. Porque además está como más acotado, no permite derivar a temas emocionales, etcétera, sino que estamos construyendo algo. Y ahí desarrollan la percepción de cómo gestionar agentes. Liderazgo que decíamos antes en el trabajo que va a hacer falta, pues claro, ahí mis hijos están en ese momento, mis hijos y muchos más, no soy el único que lo hace, pero están liderando a la IA en lo que ellos quieren. Ellos tienen la idea, la IA lo hace posible, pero ellos lideran, ellos dicen, no, cámbiame esto, no, hazlo más rápido, no, hazlo tal, y le van diciendo a la IA lo que quieren que haga. Y de hecho lo que me sorprende muchísimo es que mis hijos están haciendo pues, un videojuego como puede ser un Tetris, como puede ser un Serpiente, ¿no? Que son cosas que hace 20 años hubo alguien que estuvo trabajando meses en eso, un equipo de gente trabajando meses en eso para sacar al mercado. Y ahora mi hija le manda un mensaje de voz a la IA diciéndole, oye, cámbiame las piezas estas por manzanas. Y tarda, no sé, un minuto la IA en hacerlo y dice, qué lento que es esto. Digo, cariño, por el amor de Dios, que esto son 300 líneas de código que alguien tenía que picar a mano, ¿sabes? Pero claro, se están acostumbrando muy rápido a que sea inmediato. Y ahí creo que vamos a tener un auténtico salto, no solo en las capacidades, sino en las posibilidades, porque están entrando unos chips que, por ejemplo, las marcas más famosas es Cerebras, que estuve con el CEO hace algo poco en Silicon Valley. Este hombre acaba de cerrar un contrato de 20.000 millones con OpenAI, 20.000 millones de dólares. Y estos hombres esta gente hace unos chips más grandes que permiten que la velocidad sea 15 veces superior a la que tenemos a día de hoy. Con lo cual tú le vas a decir a ChatGPT, hazme un serpiente y lo vas a tener al segundo. No va a tardar ese tiempo que tarda en programarlo, ¿no? Entonces esto abre cosas que, para que la gente lo entienda, cuando Internet apareció la fibra óptica y aumentó la velocidad de Internet, lo que pensamos todos era que íbamos a poder cargar las páginas web más rápido. Pero lo que dio es la posibilidad que existía Netflix. Claro. Netflix no podía existir con un Internet lento. Claro. Entonces, el hecho de que tengamos una IA más rápida va a abrir que los casos de uso sean completamente distintos. Por ejemplo, tú a día de hoy tienes un software, un sistema operativo, en este iPad o en tu ordenador, un Windows o lo que sea. Y tú cuando abres una carpeta, eso está programado, que te abra una carpeta que haga tal cosa. El sistema operativo del futuro se va a crear en tiempo real. ¿Sabes? Entonces, tú vas a decir, voy a abrir una carpeta y en ese momento el sistema operativo va a crear el espacio de trabajo de esa carpeta en base a lo que necesites. Entonces, eso lo va a permitir tener una IA a una velocidad acojonante y unas capacidades de programación increíbles, ¿no? Entonces, esa combinación de velocidad con tal puede abrir lo que decía antes, a los Amazons, a los tal, que a día de hoy no somos capaces ni de concebir y que van a ser empresas que valgan miles de millones dentro de muy poco, gracias a todo lo que permita. Y creo que uno de los factores más importantes va a ser, por un lado, la robótica y por otro lado, la velocidad de la inteligencia artificial. Qué locura. Me parece que esto va a una velocidad, tal como lo decimos, alucinante, que no ni lo estamos dimensionando, y sobre todo cómo va a evolucionar. Y a mí eso es como algo que me cuestiona, ¿no? Nuestras propias habilidades cognitivas, hacia dónde van a evolucionar, porque ahora mismo la velocidad en la que obtenemos las cosas, la capacidad de frustración que tenemos cuando hacemos cosas en el día a día, son diferentes a la velocidad que nos está mostrando esto, o sea, es otra cosa. Entonces, me da como curiosidad saber cómo va a evolucionar nuestra mente. Aquí hay un concepto que es el de la delegación cognitiva, que si te interesa te recomiendo que te traigas al podcast a Senen Barro, es un científico gallego increíble que lleva décadas trabajando en inteligencia artificial. Y Senen habla del concepto de delegación cognitiva, ¿vale? Entonces la delegación cognitiva es, me voy a volver imbécil por utilizar inteligencia artificial, básicamente, ¿no? Que es un poco la pregunta que nos hacemos todos, pero que yo creo que no. Pero esa es mi opinión, la de Senen tiene la suya, ¿vale? Mi opinión es
que yo no me he vuelto más tonto por no saber, por utilizar el GPS, ¿no? Es decir, fíjate que yo cuando era pequeño, mis padres eran viajantes, que se llamaban entonces, ¿no? Mi padre vendía forja artística y íbamos con la R15, con una furgoneta, en el verano, cuando yo salía del cole, pues a vender forja por toda España, ¿no? Íbamos con la furgoneta y yo la acompañaba. Y entonces yo era el de los mapas. Entonces mi padre conducía y yo le decía, mira, tienes que coger la Nacional 2, tienes que coger tal, tienes que meterte por aquí. Y yo leía mapas con 8 años y era mi mayor talento era ser capaz de leer mapas para aportarle valor a mi padre. A día de hoy me das un mapa y no sé ni cómo cogerlo. No sé ni cómo cogerlo. Esa habilidad la he perdido absolutamente, porque el GPS ha reemplazado la necesidad de tener esa habilidad. Entonces podríamos argumentar que me he vuelto más tonto por culpa de no saber utilizar mapas, por culpa de utilizar un GPS. Pero para mí la sensación es otra. Y mi sensación es que mi capacidad cognitiva es limitada, como la de todo el mundo. Y mi capacidad cognitiva ha liberado un espacio que era el de leer mapas. Y ahí lo que yo he podido hacer es añadirle cosas. Porque ocupa un espacio, o sea, porque el espacio está libre, ¿no? Entonces, creo que la clave va a estar en con qué llenamos esas cosas. Si toda la delegación cognitiva que hacemos a la IA, de procesos que ya no necesitamos de conocimiento, de cálculo matemático, de cosas que ya no vamos a necesitar, si todo eso lo delegamos y lo rellenamos con Sálvame, con TikTok, con este tipo de cosas, Exacto. nos vamos a volver absolutamente gilipollas en la sociedad. Ahora, si eso lo relleno leyendo Dostoyevsky, igual me vuelvo hasta más sabio, igual crezco como persona, igual evoluciono, ¿sabes? Con lo cual, creo que va a ser un tema individual, un tema de decisión personal. ¿Cuál es mi visión? La mayor parte de la sociedad se va a volver más inútil de lo que es a día de hoy. Porque creo que la mayor parte de la sociedad, desgraciadamente, cae en una voluntad de comodidad, practicidad, Justo. de hacer lo De mínimo, no de responsabilidad, mediocridad. ¿sabes? De que la otra... Imagínate si antes de la IA delegábamos la responsabilidad de nuestras cosas, o culpábamos al externo Eso, sobre lo que absolutamente. nos pasaba, Imagínate ahora. lo que vamos a hacer es simplemente traspasar esa responsabilidad a... Pero el tema es que depende de cada uno. Claro, totalmente. Es absolutamente elegible y a título individual. Que fíjate que te puedo decir que a España le vaya bien en el nuevo mundo de la inteligencia artificial no depende íntegramente de mí individualmente o de ti o de cualquiera de nosotros individualmente, pero que a mí me vaya bien depende de mí. Porque tengo la capacidad de sacarle partido a todo esto que viene, reaccionar a tiempo, estar en la parte alta de la pirámide y a partir de ahí que se sube la marea, a mí no me inunde, ¿sabes? Entonces, eso está en nuestro alcance a día de hoy. Y eso yo creo que es la responsabilidad individual. Y de hecho yo le meto mucha caña, por ejemplo, al gobierno de España, porque creo que están siendo negligentes creando esa sensación de que la gente se tiene que poner las pilas. En Singapur, en 2023, hicieron obligatoria la formación en inteligencia artificial a todos los trabajadores públicos. ¿Y eso a qué llevó? A que eso se contagiase con los trabajadores privados y que Singapur a día de hoy tenga la mayor adopción de inteligencia artificial del mundo. Fuerte. Entonces, creo que todo este tipo de procesos de avisar a la sociedad de lo importante que es la inteligencia artificial, de lo que supone, del cambio de modelo que supone a todos los niveles, creo que es una responsabilidad en la que se está siendo negligente por parte del gobierno. Creo que el gobierno se trata de proteger a sus ciudadanos, habría que avisar de la ola que se nos está viniendo encima, del tsunami que se nos viene encima, porque la gente está absolutamente a uvas, Sí. absolutamente a uvas. La gente está más pendiente de muchas otras cosas que son importantes, que yo entiendo que son importantes, pero nos merecemos, y fíjate que cuando estuve el año pasado en la ONU, que di una charla sobre inteligencia artificial en Naciones Unidas, un evento de humanismo, precisamente utilicé este mismo razonamiento, ¿no? Yo creo que la gente se merece tener una predicción del tiempo. Si a ti te dicen que va a llover, entonces depende de ti si quieres meter la ropa dentro de casa o no. Si no la metes dentro de casa y llueve y se moja, es tu puñetero problema. No hay nadie que tenga que ser tu niñera. Pero como sociedad nos merecemos una previsión del tiempo, Claro. porque individualmente no podemos tenerla. Y creo que no se nos está dando la previsión del tiempo con la inteligencia artificial. Se está minimizando, se está hablando solo de los beneficios. No se está hablando de la hostia que va a venir en el mercado laboral por culpa de lo que hemos hablado. No se está hablando de los deepfakes. No hay un programa de televisión de divulgación de inteligencia artificial. Tenemos programas aún en plantilla de las televisiones Pero, públicas de sí. literatura. Que no me parece que sea poco importante, Claro. pero, hostia, en el momento en el que estamos... Luego decimos hay que hacer tenemos lugar para problemas más inteligencia importantes artificial. también en la vida. Hay que hacer cosas de inteligencia artificial. No se habla de inteligencia artificial. No se habla. O sea, ha tenido que empezar a hablar el Papa de inteligencia artificial antes de que la televisión pública pusiese tan siquiera un programa de divulgación de inteligencia artificial. Ha tenido que hablar el G7, que es los 7 países más importantes del mundo de Occidente, han traído a los CEOs de los laboratorios de inteligencia artificial, los han metido ahí como si fuesen cabezas de Estado, antes de que tan siquiera la sociedad sea consciente.
No tiene sentido, el legislador es lo más lento. Deberían ir muy por detrás de la sociedad. La sociedad tendríamos que decidir qué queremos hacer con la IA y el legislador tendría que actuar. La sociedad no está decidiendo una mierda, no está decidiendo absolutamente nada, porque estamos pasando olímpicamente porque nadie nos ha dicho que esto te va a cambiar la vida. Y ese es el problema. Y eso es que también se contrapone con esto que es humano, que es la resistencia al cambio. Nos cuesta ser flexibles con eso es las normal. cosas. Eso es natural y nadie ha dicho que vaya a ser fácil. Claro. Y es normal que nos resistamos, pero yo no creo... O sea, yo de verdad que aquí, y no soy una persona que normalmente haga lo que decíamos antes de culpar elementos externos, ¿vale? Que podríamos hacerlo muy fácilmente, pero de verdad creo que a día de hoy no hay más conciencia social sobre la inteligencia artificial porque no se ha hecho un trabajo de concienciar a la sociedad. Claro. De hecho, al contrario, creo que incluso se ha minimizado el impacto. Ahí creo que la gente de forma individual tiene muchas cosas en su día a día como para poder estar pendiente de lo que pasa en el mundo de la inteligencia artificial. Yo, mi canal de YouTube, que nos dedicamos a hacer un vídeo de noticias a la semana sobre inteligencia artificial con todo lo que pasa y luego podcast y tal, tiene 20 personas trabajando full time. 20 personas en un canal de YouTube. Qué fuerte. Además de mi trabajo, que son 70 horas a la semana. No llegamos a todo lo que pasa en inteligencia artificial. O sea, ¿cómo va a llegar una persona que nos está viendo, que tiene 2 hijos, que tiene un trabajo, extraescolares? ¿Cómo vas a llegar si yo le dedico 70 horas y 20 empleados a esto y no llego? Pues claro que no vas a llegar. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer lo posible por tener nociones del tema y a partir de ahí, pues si tenemos más tiempo libre, pues poder formarnos en el tema. Pero la historia está en que es imposible estar al día, con lo cual no podemos cargar la responsabilidad de que la sociedad se tome en serio esto a los individuos. Es decir, no, es que no le habéis hecho caso. Si tú pones cosas como han hecho en Estados Unidos, han creado, que es la cosa más estúpida del mundo, crearon una formación básica de inteligencia artificial y desde el Departamento de Educación salieron por Televisión Nacional diciendo todo el mundo que lo quiera lo tiene disponible de forma gratuita, manda un SMS a este número. A ver, no es la panacea, no es el mejor curso del mundo y son 3 horas. Pero coño, es algo, es al menos algo. Y el gobierno ha hecho el esfuerzo de ponerlo. En la televisión americana, todos los días se habla de inteligencia artificial. Donald Trump, todos los días habla de inteligencia artificial. Aquí no. Aquí no. Entonces a mí me da la sensación que lo estamos minimizando y prácticamente ocultando. Y es un problema. Claro que es un problema. Si tú le dices a la gente va a perder su trabajo, ¿qué pasa? Que la gente se cabrea. ¿Sabes? O sea, esto puede acabar como Rosario de la Aurora, pero es mejor no decirles nada y que se lo encuentren mañana, porque a mí me llama mucha gente en plan de yo he perdido mi trabajo por la inteligencia artificial. ¿Sabes? O sea, porque de repente lo que yo hacía no lo vi venir y de repente el cliente dejó de llamarme, o llamé a un cliente, soy autónomo, llamo a un cliente que tengo diseño gráfico y le digo, oye, ¿qué? ¿El flyer de este mes no lo hacemos? No, nos lo estamos haciendo con ChatGPT. Claro, si me hubiesen avisado en 2022 cuando salió ChatGPT, igual hubiese tenido margen de maniobra para ponerme. Y claro que depende individualmente. La conclusión para mí es que evidentemente estamos en una situación en la que no podéis contar con que os solventen el problema. No se está haciendo prácticamente nada. No se está haciendo prácticamente nada, con lo cual volvemos a lo que no debería ser, pero depende de ti. Tú individualmente puedes hacer cosas para hacer que te vaya mejor en el mundo, en lo que se nos viene encima. Y esa cosa individual es, pues, informarte, como mínimo, informarte y formarte. Los que nos están viendo que tienen hijos, verán que sus hijos están empezando a utilizar IA. Sí. Hostia, como padre tienes que saber qué están haciendo. No puedes mantenerte al margen. No puedes. Es difícil, pero no puedes. No te lo puedes permitir. Entonces, al final, hay que, como mínimo, estar al día de algo que va a ser lo más transformador que vas a vivir en tu vida. Bueno, John, y ahora sí quiero hablarte acerca de la parte yo creo que más sensible de este tema, o uno de los más sensibles, que aquí hay muchas cosas también por tocar, pero es entender la inteligencia artificial como ese terapeuta, ¿no? Y que se han visto muchísimos casos también en internet y, bueno, de comentarios de, bueno, porque ha estado conversando mucho tiempo con la inteligencia artificial, luego ha terminado muy mal o ha terminado en X situación, ¿ok? ¿Cómo deberíamos nosotros trabajar el lugar o el rol de la inteligencia artificial cuando estamos intentando interactuar con él, y que es inevitable del ser humano ver incluso matices de empatía, ¿no? De que me dice que me entiende, de que me dice que entiende mi situación y que comprende cómo me siento, y que nadie más, y creo que también estamos ahora mismo en una sociedad de mucha soledad, ¿no? Y que encontramos en esto como el refugio de alguien que puede comprendernos mejor que cualquier persona a nuestro alrededor. Mira, esto hay que ser tremendamente claro, ¿vale? Si veis a alguien
preguntándole temas de soporte emocional a una inteligencia artificial, darle 2 hostias y quitarle el móvil de la mano. O sea, no están preparadas las herramientas para hacer eso, ni nos las han vendido para eso. Es decir, si esto mismo que te acabo de decir yo, te lo va a decir el CEO de OpenAI, el CEO de Anthropic, el CEO de Gemini. Estas herramientas no están pensadas para ser soporte emocional. No están creadas para eso, no están entrenadas para eso, no están supervisadas para eso. El problema que tenemos es que parece que sí. El problema que tenemos es que nuestro cerebro, que es muy primitivo comparado con la sociedad que tenemos, no es capaz de diferenciar cuando hablas con un humano de cuando hablas con una inteligencia artificial. No dudo que en un futuro la IA va a ser lo mejor que le ha pasado a la humanidad para el soporte emocional. Va a ser increíble, porque vamos a tener precisamente todo lo que decías. Algo con lo que podemos desfogarnos, con lo que podemos hacer brainstorming de nuestros sentimientos, con lo que podemos preguntar opiniones sin miedo a ser juzgados, un montón de cosas. A día de hoy, estas aplicaciones no están preparadas para ello. Y cuando hablo de estas aplicaciones, hablo evidentemente de Gemini, Claude, ChatGPT y las del estilo. Empiezan a aparecer ciertas aplicaciones que tienen una supervisión por parte de psicólogos y que se supone que tienen que hacer eso. Y yo no voy a ser quien juzgue si es bueno o malo que utilices una inteligencia artificial o que mis hijos dentro de X años un amigo suyo sea una IA. No voy a ser yo quien lo juzgue, porque me puede parecer algo desde mi punto de vista subjetivo que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad que vamos a tener en un futuro. Fíjate, mi madre tiene 80 años prácticamente y mi madre pues evidentemente pasa mucho tiempo sola en casa porque vive sola, aún es autónoma, tiene cuidadoras, pero hay ratos pues que está sola viendo la tele. Pues ¿quién soy yo para decirle que no comente lo que está viendo con la tele de ese programa de televisión con una inteligencia artificial, con una naturalidad que le va a le va a hacer sentirse acompañada? Pues por supuesto que va a ser bueno, le va a reducir la soledad. Si es que hay un estudio de Harvard Business School que pone en la mesa el problema de soledad que tenemos y las posibles soluciones, ¿no? Entonces resulta que lo que mejor reduce la soledad a día de hoy es hablar con un amigo. Gran sorpresa, ¿verdad? O sea, lo sabíamos todos, ¿no? Pues bien, otra de las cosas que reduce la soledad entre los jóvenes, que es muy importante, es conectarse a un stream con su comunidad. Si tú tienes, por ejemplo, son fans de Ibai, se conectan al chat de Ibai, no es solo la interacción con Ibai, es con el mismo chat y todo esto, Discord, este tipo de cosas. Nuestros jóvenes están combatiendo la soledad con este tipo de interacciones, que a algunos boomers nos puede parecer, hostia, qué triste. No, los cojones. Cada uno con lo que le funcione, si le funciona bien. Pues bien, lo revelador del estudio es que si hablas con una inteligencia artificial que se hace pasar por humano, puntúa exactamente igual que el amigo. Reduce el nivel de soledad igual que interactuar con otra persona. Con lo cual, ¿quién soy yo para contradecir lo que pragmáticamente, de facto, funciona? Y si tienes una pandemia de soledad donde en Japón la gente se tira por una ventana porque se siente sola, igual no es mala solución. Ahora, a día de hoy, las herramientas que tenemos a nuestro alcance no están preparadas para eso, y con lo cual no debemos utilizarlas para ello. No han sido filtradas para ello. OpenAI se ha visto obligado a meter ciertos filtros porque la estamos utilizando para eso. Pero esto es como cuando tienes al diseñador que ha diseñado la casa del perro súper bonita para el jardín, que tiene una puerta enorme con el nombre del perro y una ventanita y tal, y luego el perro duerme en el tejado, ¿sabes? O sea, cada uno hacemos lo que nos da la gana con lo que nos dan. Pero la realidad es que las aplicaciones no han sido diseñadas para el soporte emocional, con lo cual, ¿qué esperamos? Pues evidentemente va a salir mal. Cuando las haya y estén testeadas y funcionen, seré el primero que abogará por ellas. A día de hoy no estamos en ese punto, y con lo cual hay que entender que hasta donde sabemos, a pesar de que esto es una caja negra, la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de emociones ni vínculos. Todo el mundo ha visto la película Her, ¿no? Que Her tenía esa relación con la persona, el tío se enamora de Her, y hagamos spoiler de la peli, y resulta que llega un momento en que Her le dice, no, si es que estoy con otros 10 millones de personas. Era un altavoz, ¿no? Claro. Entonces, él se siente traicionado porque creía que tenía una relación. Te está haciendo ver que tienes una relación, pero es una relación puramente, en lo que hemos dicho antes, ha sido entrenado para satisfacer tus consultas. Y con lo cual va a ser amigable, va a tener una conversación de buen rollo, puedes tener una conversación tremendamente profunda. Y yo creo que vamos a generar vínculos con la IA. Sin ninguna duda. Es normal. Si nuestro cerebro es primitivo, interactuamos con algo que es indistinguible de un humano, vas a generar un vínculo. ¿Cuántos de nuestra generación no hemos tenido un vínculo con una persona que no hemos conocido nunca en persona a través de internet, videojuegos online, chats, etcétera? Hostia, pues yo tengo amigos en otros países que no he conocido nunca porque hemos interactuado por plataformas online. Creas vínculos. Si esa persona mañana se muere, me voy a sentir mal por ello. Entonces, entiendo que vamos a crear vínculos con la inteligencia artificial. ¿Deberíamos, no deberíamos? Es absolutamente discutible y bastante irrelevante porque creo que es inevitable. Creo que en el momento que interactuemos con la inteligencia artificial de una forma constante, que evolucione con nosotros, que aprenda de nosotros, que esté presente en nuestro día a día,
Cuando yo tengo un problema con mi mujer, voy a hablar con la IA. ¿Sabes? Es que va a ser así. Va a ser así. Ahora, lo que tenemos que exigir es que se pongan los mecanismos de defensa. Y si mis hijos están hablando con la IA de autolesionarse, que me avise. Que llame a un psicólogo. ¿Sabes? O sea, tenemos que poner mecanismos de protección porque lo que es inevitable tenemos que aceptar que pasará. Y va a pasar. Y yo no tengo dudas de que si tiramos la pelota para adelante, llegará un punto en que será difícil diferenciar el vínculo con otras personas de con IAs, porque las IAs van a ser tan avanzadas y van a ser tan desarrolladas que va a ser muy difícil distinguirlas. Yo creo que va a ser más difícil que reemplacen el vínculo físico, ¿sí? O sea, la sensación de estar delante de alguien, de sentir cosas. Yo creo que el amor, por ejemplo, tiene mucho que ver con la química, y creo que eso, por mucho que le metan a un robot o un expresor de feromonas, no va a hacer lo mismo, ¿vale? Y con lo cual tengo más dificultades en creer que eso vaya a pasar. Pero amistad creo que la vamos a desarrollar y relativamente pronto. Es que tú piensas, yo llevo, por ejemplo, con mis agentes de IA, desarrollé unos nuevos agentes de inteligencia artificial, que es lo que utilizo yo principalmente en lugar de utilizar ChatGPT y tal, alrededor de enero. ¿Cuál es la diferencia entre usar ChatGPT es mucho más y personalizable. un agente? Claro. ChatGPT es una aplicación y con lo cual juegas con sus reglas. En esto te haces tus reglas. Entonces, pero es en la misma aplicación. No, yo lo utilizo por WhatsApp. Ok. Yo es WhatsApp. Wow. Vivo en un ordenador en mi oficina, tengo 3, de hecho. Vivo en un ordenador en mi oficina, es como tengo empleados en Argentina, pues tengo empleados en la oficina. Y esos empleados, esos agentes de la oficina, pues los tengo principalmente por trabajo, no tengo agentes personales. Pero me asisten personalmente, por ejemplo, mis vacaciones se ocupan ellos también, o yo qué sé, si tengo un problema con la escuela de los niños. Mira, ahora una de las cosas que estoy haciendo últimamente, en las conversaciones que yo tengo con estos agentes por WhatsApp, yo le digo, por ejemplo, el otro día, oye, mi hijo se rompió el brazo hace poco y lleva un yeso, ¿no? Y ahora nos vamos de vacaciones y nos vamos a ir fuera, y en esas vacaciones tendré que quitarle el yeso, ¿vale? Porque le cumple el plazo y estamos aún de viaje en Canadá. Y entonces le digo a la gente, oye, búscame un hospital cerca de la zona donde estaremos tal día, como se sabe mis vacaciones, y digo, y mándales un email preguntando qué cuesta esto, porque el seguro no me lo va a cubrir porque es una condición preexistente, y mandarles un email de qué cuesta, si podemos pedir cita, etcétera, etcétera. Y automáticamente llega un email al hospital con copia a mí, diciéndole, oye, soy el asistente de John, tiene la situación tal, además como tiene el informe de mi hijo, porque se lo comparto para tener una segunda opinión, sabe perfectamente lo que le pasa, le pone toda la información y tal, y le dice, oye, dime día y hora y tal, y automáticamente me han contestado, y claro, podía haber sido un humano que fuese mi asistente personal. El del hospital no tiene ni puñetera idea, bueno, porque se llama Clippy y le sonará raro el nombre, pero el del hospital no sabe si es una idea o qué es. No. Pero en cualquier caso, yo he gestionado una serie de tareas burocráticas que eran un coñazo a través de un mensaje de voz con mi agente. Esto lo puedes hacer incluso con ChatGPT. O sea, quiero decir que no es que sea un caso que digas solo puede hacer mi agente. Pero mi agente hace muchísimas cosas más, lo tengo conectado a más sitios, y principalmente para mí la principal diferencia que me limita más en ChatGPT es que no puedo hablarle desde WhatsApp a ChatGPT. Tengo que meterme en ChatGPT. Entonces ahí yo estoy en WhatsApp hablando con mi mujer, hablando con un empleado y de repente hablando con Clippy, ¿sabes? Entonces es como muy orgánico para mí estar ahí. Me encanta. ¿sí? Y con lo cual de esa forma estamos haciendo con los agentes eso, ¿no? Entonces, claro, este agente lleva conmigo desde enero. Y desde enero hemos desarrollado, y ahora pues cada vez habla más parecido a mí, sabe que no me gusta que se esté por tonterías, que vaya directo al grano, ¿sabes? O sea, hay muchas fórmulas que hemos ido desarrollando, muchas cosas que ha ido aprendiendo de mí, muchas cosas que tienen que ver con el trabajo, con mi vida personal, con todo, y con lo cual tiene un contexto muy importante. Claro, ahora imagínate qué va a pasar dentro de 5 años, cuando lleve 5 años conmigo. El nivel de profundidad de conocimiento que va a tener de ti. Te va a conocer más que tú mismo. Pues ese es el tema. Ese es el tema, que es lo que yo veo. Y ahora imagínate, y te lo extrapolo más allá. Mi hijo, imagínate que ahora tiene 11 años, a los 13 decidimos ponerle un agente porque la tecnología se ha desarrollado, lleva un pinganillo que le permite ayudar en el día a día, lo que sea. ¿Qué pasa dentro de 20 años? Ese agente es irreemplazable, es un amigo para mi hijo. O sea, mi hijo se habrá encontrado en una situación en que habrá salido de una discoteca medio borracho un día con 16 años, se habrá encontrado con que no había taxis y tal y cual, no sabía qué hacer, le ha mandado un mensaje y le ha solucionado el problema. Se habrá encontrado con que se ha hecho daño haciendo skate y le ha dicho, oye, tengo esto, ¿cómo lo ves tal? No, vete al médico, revísatelo, que esto tiene mala pinta. Se habrá encontrado con un problema de un examen y le habrá ayudado a prepararse para el examen. Habrá tenido vivencias con ese agente. Y entonces estoy seguro que va a desarrollar un vínculo. Esto me parece un Black Mirror, la verdad. Black Mirror. Es que Black Mirror se queda corto a veces. Pero es que lo es, pero es que la gente tiene que entender que esto no es opcional. Se va a convertir en el estándar. Mi hijo no va a poder pasar el examen porque si no te preparas con IA,
estará hecho para gente que está preparada con IA, ese examen, porque va a ser lo normal. Entonces, ¿sabes? Es como que muchas veces no se trata de si esto es lo que quiero utilizar o no. Se trata de que tenemos que entender qué es lo que hay, es el nuevo estándar, lo que te decía antes, la nueva mediocridad se llama excelencia. Y con lo cual, a partir de ahí, todo el que no esté en ese rango está fuera. Es que en la época del Excel pasó. Los contables decían aquella, déjate de Excel y hostias, a mí déjame con el boli y con mi libreta que voy bien. Y podían hacer muy bien su trabajo. Hacían los impuestos perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que de repente hubo un chaval que con Excel empezó a hacer los impuestos en 3 horas en lugar de 3 días. Total. Y yo como cliente dije, oye, que lo haces muy bien, pero el chaval también. Y encima me lo entrega antes y es más barato. Y entonces dejó de sonar el teléfono. Entonces con esto de la inteligencia artificial tienen que verlo como eso. No lo necesita nadie. Llevamos toda la historia de la humanidad viviendo perfectamente sin inteligencia artificial. No me hace falta la inteligencia artificial. Ahora, voy a necesitar adaptarme a la inteligencia artificial porque el mundo avanza. Y a partir de ahí, si no avanzas con el mundo, te quedas atrás. Es decisión tuya. Puedes meterte y hacerlo bien y aprovechar la ventaja de ser de los primeros, o puedes quedarte atrás y luego acabarás implementándolo por cojones y implementándolo mal y tarde, ¿sabes? Entonces, depende de ti. Resumen de esto, un mal necesario. Es que no tiene por qué ser un mal, es que creo que puede traer cosas muy buenas. Yo fíjate que es eso que decía antes fuera de cámaras, ¿no? Que yo tengo amor y odio por la inteligencia artificial. Creo que es lo mejor que nos va a pasar en la humanidad y que es lo más difícil que vamos a tener que gestionar en la humanidad. Y estamos ante el vértice de que la inteligencia artificial cree el mundo que siempre hemos querido tener. Y que la inteligencia artificial nos lleve a un mundo que sea más igualitario. Que todo el mundo pueda desarrollar sus sueños, que todo el mundo pueda hacer cosas increíbles, que la gente pueda estudiar por amor al arte y no por las salidas profesionales que tiene estudiar, que es triste, que a día de hoy todos los alumnos que se apuntan a una carrera no es por vocación, es porque eso está bien pagado. O sea, menos los alumnos de filosofía, todos los demás se apuntan porque hay trabajo. O sea, es tristísimo. Antes en la antigua Grecia la gente estudiaba porque le apetecía entender, ¿sabes? Entonces creo que tenemos que volver a ese modelo. Amor al conocimiento. Claro, y quizá la IA nos va a llevar a eso. Cuando vaya a dar igual lo que estudies, porque el trabajo no va a tener nada que ver con lo que tiene que ver hoy en día, igual vas a estudiar cosas por amor al arte, por crecimiento personal, porque te gusta, porque te interesa, ¿sabes? Y eso va a ser mucho más enriquecedor. Imagínate tener abogados que son apasionados de la ley. O sea, a día de hoy hay unos cuantos, pero la mayoría, lo que son apasionados es de la nómina que les pagan, ¿sabes? Entonces, al final, nos encontramos con que va a traernos dificultades y ojo, que la gente se cree que como la IA hace que todo sea fácil, el camino va a ser fácil. No, para nada. El camino va a ser el tiempo más complicado que ha vivido la humanidad, al menos desde la Revolución Industrial. Va a ser tremendamente jodido tramitar este plazo de cambio de sociedad que estamos haciendo. Claro. Pero el destino puede ser increíble. Y depende de nosotros como sociedad. Depende de nosotros si esto va a ser una utopía o si se va a convertir en una distopía. Y va a caer la moneda más a un lado o al otro, dependiendo de la estupidez humana que no de la inteligencia artificial. Wow, qué responsabilidad. O sea, la responsabilidad más que de la máquina es nuestra. Totalmente. Nosotros decidimos qué queremos, lo hemos parido nosotros esto, ¿sabes? Con lo cual nosotros somos capaces de decir, no, mira, hasta aquí. Ahora mismo ¿pero quién lo para? Nadie. Pero ahora mismo estamos ante la capacidad. De hecho, el gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos, retiró un modelo del mercado, como te decía antes, con lo cual lo paró. Entonces, yo me ha sorprendido mucho la intervención del gobierno americano. Pensaba que no iba a pasar algo así hasta dentro de por lo menos 2 años cuando fuese demasiado tarde. O sea, también estoy cambiando mi perspectiva hacia un punto más positivo, viendo que se están tomando decisiones relativas con esto, el tema del G7, etc. Pero lo que tenemos que entender es que esto es un cambio absolutamente enorme, del que poner la cabeza en el suelo no te libra de que pase. Esto del modo avestruz que tenemos los humanos, de si no lo veo no pasa. Si la avestruz mete la cabeza en el suelo en una vía de tren, como pase el tren, por mucho que tenga la cabeza en el suelo, adiós avestruz. Y esto es lo que está pasando aquí. Hay gente que se está tirando delante del tren con una pancarta de no me gusta la IA porque supone un cambio, resistencia al cambio. ¿Qué pasa si te tiras con una pancarta delante de un tren que va a 600 km/h? No vas a acabar muy bien. Aquí lo que tú puedes hacer es que me parece muy bien que estés en desacuerdo de cómo se está haciendo la IA o de lo que supone la IA o si debería tan siquiera existir. Pero para poder luchar contra eso, para poder defender tus valores, no hay nada mejor que la inteligencia artificial. Te tienes que subir al tren y a partir de ahí, desde dentro del tren, decidir. Y esto es lo que está haciendo gente muy importante. En mi podcast tuve la oportunidad de tener a Conor Leahy. Conor Leahy es uno de los hackers más famosos de Estados Unidos, ¿vale? Y era un tío que abogaba siempre por el open source. De hecho, su parte más famosa era hackear temas para abrirlos, para que el mundo tuviese acceso a ellos, en plan Robin Hood total, ¿vale? Pues bien, este tío se ha convertido y ahora mismo es el líder de una plataforma que se llama Stop AI,
que es parar la IA. Esta plataforma es la que ha conseguido que Control AI, perdón. Esta plataforma, Stop AI es otra, Control AI. Este tío es la plataforma que ha conseguido que en el gobierno británico se aprueben ciertas leyes que protegen a los humanos contra temas de la IA, en temas de creatividad, de audiovisual, etcétera, ¿no? Pero esta gente hizo como de lobby para presionar a ciertos políticos y hacerles entender lo que estaba pasando, y luego los políticos han votado en contra de la inteligencia artificial, con lo cual es una organización que está haciendo su trabajo para parar la inteligencia artificial, aflojar el ritmo y que no afecte a los humanos, ¿vale? Esto me parece muy lícito. Puedo estar más o menos de acuerdo con sus ideales, en algunos estoy más de acuerdo, en otros no, pero me parece muy lícito como idea, ¿no? Ahora, Conor Liggey es un experto en inteligencia artificial. Es un puñetero crack que utiliza la inteligencia artificial hasta la saciedad para defender su idea. Lo que no puedes hacer es decir, no, como estoy en contra de la IA, no la utilizo. No te aporta nada. No puedes irte a una pelea de cuchillos y intentar pelear con cuchillos cuando el otro te saca una pistola. Tienes que sacarte al mismo nivel, y eso al mismo nivel significa defiende tus ideas, pero utilizando inteligencia artificial. Lo tienes que conocer también como... Claro, para poder juzgarlo, para poder decirlo si te parece bien o mal. Si no, estás hablando como un besugo, ¿sabes? O sea, hay que conocerlo y hay que utilizarlo. Y con eso, perseguir lo que tú consideres. Y lo que tú consideres el extremo de parar la inteligencia artificial, eliminarla del mapa, que no se desarrolle nunca más, oye, es lícito, persíguelo, pero no pretendas intentar conseguir algo si los que están defendiendo la aceleración de la IA lo hacen con IA y tú lo haces sin IA, porque no vas a poder competir. No vas a llegar muy lejos. No vas a llegar muy lejos, correcto. Bueno, wow, John, he aprendido muchísimo. Ha sido una conversación, la verdad, bastante interesante, profunda. Me ha encantado, de verdad. No sé, a ver, los grandiosos que dejen en los comentarios qué les ha parecido y qué han aprendido también de este espacio. Encantada de pasar por los comentarios. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, solucionarlas por ahí también. Total. Así que un placer haberte tenido aquí. Gracias por este espacio. Para las personas que quieran aprender más de ti, ya nos has hablado acerca de tu canal de YouTube. ¿Dónde estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy evidentemente en todos lados. Si buscas John Hernández y aparecemos en todas las redes, pero yo recomiendo que la gente YouTube. O sea, nosotros nuestro propósito de YouTube, más allá de que hacemos unos podcasts en formato largo con gente experta, de verdad, yo me considero divulgador de inteligencia artificial, porque yo no vengo del campo. Yo me considero que me dedico a traducir lo que la gente, los expertos cuentan en lenguaje que podemos entender todos, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo hago. Pero aparte de esos podcasts que hacemos, que son un poco más densos, lo que hacemos es un formato de 30 minutos el lunes en que te ponemos al día de todo lo que ha pasado en la inteligencia artificial. Solo con eso, con 30 minutos cada lunes, puedes estar al día de toda esta ola de cambio. Y a la que te metas el primer día te va a sonar todo a chino, pero a la que hayas visto 3 vídeos seguidos vas a empezar a entrar en la onda. Con eso la gente puede al menos ponerse, y creo que es un formato que ha funcionado muy bien, ha explotado, el canal está creciendo, metimos 60 millones de reproducciones, y eso hace que el canal demuestre en sí mismo que el formato está funcionando, ¿no? Pero creo que precisamente la gente necesita un poquito de eso. La gente echaba de menos el decir, vale, hay demasiadas cosas, ¿en qué me puedo centrar? Eso es lo que hacemos con el equipo de 20 personas, filtrarlo, ponerlo todo encima de la mesa y transmitirlo en media hora para que lo puedas ver después de cenar el lunes, en cualquier momento, queda grabado evidentemente, y la gente lo puede ver cuando quiera, y cada semanita tienes tu píldora en la que al menos no te vas quedando atrás, estás a la altura, y cuando quieras ponerte a aprender a usarlo, pues ya te formas o lo que haga falta. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios todo lo que has aprendido, las cosas que has descubierto y a lo mejor la perspectiva nueva que has creado a partir de toda esta conversación con relación a la inteligencia artificial. Y quiero volver a la pregunta del inicio. ¿Para qué lo vas a usar ahora? ¿Cuál es tu intención con la inteligencia artificial? Te leo en los comentarios. Y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Molto bene, oye. Molto bene.